En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2021, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, del 11 al 14 de agosto, y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Setla Paloli, un saludo a todas y todos los que nos acompañan a la distancia. Este es el último conversatorio de la programación de la 5ª emisión de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2021. Botzanga en idioma ñañú, o también Nicandro González, y un servidor Teyatl en náhuatl o Iván León, ambos servidores públicos del INALI, en nombre del director general del INALI, Juan Gregorio Regino. Agradecemos con el corazón alegre a nuestros invitados por estar presentes para platicar y reflexionar sobre un tema muy necesario. Me refiero al tema que lleva por nombre este conversatorio: planificación lingüística, experiencias desde la organización comunitaria en México, Centro y Sudamérica. Nos acompañan 4 ponentes que nos platicarán sobre el tema mencionado. Bienvenidos, doctor Luis Enrique López Hurtado de Perú, doctor Fidel Hernández, hablante de la lengua triqui de México, doctor Ernesto Díaz Couder de México y doctor Salomé Gutiérrez, hablante de la lengua Nuntajilli Popoluca de la Sierra, también de México. Ellos nos platicarán desde sus propias ópticas y disciplinas y trincheras sobre la planificación lingüística. Si te parece, estimado Botzanga, te cedo la palabra para que los presentemos. Kihatsi, Shanati Teyat, Dijamadi pe Rio de Manoyan, Rampefira Inali, Nara Monda, Tsaya, Danga Yahai, Danga Yashanati. Bienvenidos todos, le agradezco, me conceda la palabra también a Iván León y agradezco a ustedes por aceptar la convocatoria del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para este conversatorio. Les recibo como Danga Yahai, son las personas grandes en lengua ñañú, los doctores, los sabedores de la palabra, y pues bueno, me parece que es un conversatorio de lujo ahorita. Para cerrar este ciclo que ha comentado Iván, tuvimos varios ciclos de planificación lingüística comunitaria durante la FLIN, y con este hacemos el cierre de este tema que nos parece fundamental. Es para el INALI muy importante que se pueda planificar desde la comunidad, que podamos guiar las iniciativas comunitarias, y es a esto a lo que le hemos llamado planificación lingüística comunitaria. Es uno de los procesos que queremos consolidar como parte de la política lingüística del país, como parte de las actividades principales del INALI, y para eso hemos estado haciendo este ciclo de conferencias, de conversatorios de planificación, y también recurrimos a ustedes como asesores, como expertos en esta materia, para que nos platiquen las experiencias que han tenido. Pues sin más, vamos a iniciar la semblanza de nuestros ponentes. Quiero darle la bienvenida e iniciar con el doctor Luis Enrique López Hurtado Quirós. Él es sociolingüista y educador peruano. Cursó estudios de posgrado en lingüística aplicada y sociolingüística en la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Es especialista en el diseño, desarrollo y evaluación de programas educativos en contextos de plurilingüismo y multiculturalidad. Actualmente asesora al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC,
Además, preside la Fundación Programa de Formación y de Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos, el PROIEP. Este tiene sede en Cochabamba, Bolivia. También ha sido profesor y conferencista nacional e internacional. Dirigió programas de apoyo a la calidad educativa y educación para la vida y el trabajo en Guatemala. Entre otras cosas, fundó y dirigió la maestría en lingüística andina en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en Perú. Asesoró al gobierno de Bolivia en el diseño de su reforma educativa. Apoyó a la Universidad de Cuenca, Ecuador, en la preparación de su licenciatura en lingüística andina y educación intercultural bilingüe. También ha sido referente en la UNESCO sobre lenguas del mundo. En 2020 fue invitado por dicho organismo para la discusión sobre el monitoreo del ODS 4,7 en el marco de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible. El doctor también ha presidido el grupo del Comité Internacional para la Elaboración del Informe Mundial sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, y fue miembro del Comité Científico para el Estudio Mundial de la Situación de Lenguas del Mundo entre 1998 y 2001 por Lingua Pax, UNESCO. En fin, ha publicado extensamente en los campos de la sociolingüística, en sociedades indígenas, política y planificación lingüística, educación, y en particular sobre educación intercultural bilingüe. Entre otros datos, es profesor honorario y doctor honoris causa por las universidades de San Simón, Bolivia, Nacional del Altiplano, Perú. Recibió la Orden del Quetzal del Gobierno de Guatemala en 2017 y la Orden de la Educación del Gobierno de Bolivia en 1996, las palmas magisteriales en el grado de Amauta del Gobierno de Perú en 2014. Quiero ahora también darle la bienvenida al doctor Fidel Hernández Mendoza. Él es originario de la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, Utla, Oaxaca, hablante nativo de la lengua triqui, lingüista y pedagogo. Es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en educación intercultural bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Cuenta con 2 estancias postdoctorales, la primera realizada en el posgrado en Lingüística Indoamericana en el CIESAS y la segunda en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es especialista en temas de fonología, morfología, análisis tonal, planificación lingüística, educación bilingüe, entre otros, principalmente de las lenguas otomangues. Y se ha desempeñado como docente de licenciatura y de posgrado en instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el CIESAS y la UNAM. También ha publicado capítulos de libros sobre temas de fonología y morfología de la lengua triqui. Asimismo, cuenta con amplia experiencia de colaboración y vinculación comunitaria, particularmente en la planificación y promoción de la lengua triqui, a través de la impartición de talleres y cursos comunitarios de escritura y gramática. Pues bienvenidos, Luis Enrique y Fidel. Adelante, Iván. También está con nosotros el doctor Ernesto Díaz Couder Cabral. Es profesor titular de la UPN, maestro en antropología lingüística por la Universidad de California en Berkeley, responsable de la creación y coordinador fundador de la maestría en lingüística indoamericana del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es cofundador del proyecto interinstitucional de política del lenguaje, responsable técnico del proyecto en el Instituto Nacional Indigenista INI-CIESAS para la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, docente, consultor y autor de publicaciones en temas de política del lenguaje y educación bilingüe en América Latina y España. Ha dirigido y colaborado en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre los mismos temas. En la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, ha sido secretario académico, coordinador fundador del área de diversidad e interculturalidad y coordinador de la maestría en desarrollo educativo.
Bienvenido, doctor Díaz Couder. También nos acompaña el doctor Salomé Gutiérrez Morales. Él es originario de la localidad de Amamaloya, Sotiapan, Veracruz, hablante nativo de la lengua Nutají, Popoluca de la Sierra. Es lingüista y educador, ponente nacional e internacional, y ha sido distinguido como conferencista magistral en varias ocasiones. Es doctor en lingüística por la Universidad de California, Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Es maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, licenciado en etnolingüística por el Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas, patrocinado por el CIESAS y el Instituto Nacional Indigenista. De noviembre del 2018 a la fecha ocupa el cargo de coordinador del posgrado en Lingüística Indoamericana del CIESAS, Ciudad de México. En el 2013 fue electo miembro del Comité Científico de la Societas Lingüística Europae, con sede en Holanda. De diciembre de 2011 a mayo de 2017, se desempeñó como subdirector de investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, o ABELI. Desde 1994 es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, CIESAS Golfo. En 1996, su tesis de maestría intitulada Duración vocálica en Protozoque del Golfo obtuvo el premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor tesis de maestría en lingüística otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido distinguido con diversas becas de estudios, dentro de las que destacan las becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación Ford y el Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos. Ha impartido diversos cursos de licenciatura en la UPN Unidad 20A de Oaxaca, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz, y en la Universidad de California, Santa Bárbara. Asimismo, ha impartido cursos en los programas de maestría y doctorado en lingüística indoamericana en el CIESAS Ciudad de México. Desde su ingreso al CIESAS, sus trabajos se ubican en el campo del estudio del lenguaje. Específicamente, se ha ocupado del estudio del Popoluca de la Sierra, del náhuatl y de algunas otras lenguas mesoamericanas, desde las cuales ha publicado una serie de artículos en revistas nacionales e internacionales. Sus libros más sobresalientes se titulan Dinámicas lingüísticas entre los popolucas y nahuas del sur de Veracruz, 2011. Vocabulario Tepehua Español Tepehua, 2013. En coautoría, y Vocabulario Popoluca de la Sierra Español, Popoluca de la Sierra, 2015. Comenzamos entonces, bienvenidos a todos ustedes. Comenzamos con la primera pregunta. Sugiero que las intervenciones se den con el orden siguiente. Comenzaría el doctor Luis Enrique López, posteriormente el doctor Fidel Hernández, continúa el doctor Ernesto Díaz Couder y posteriormente el doctor Salomé Gutiérrez. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido sus experiencias en la planificación lingüística comunitaria? Que nos platiquen con qué lenguas han trabajado, en qué lugares, en qué comunidades. Adelante. Doctor Luis Enrique, su micrófono. Sí, el micrófono, sí. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a todos y cada uno de ustedes por la gentileza de haberme considerado para este panel, y un gran gusto ver caras amigas otra vez más. Ernesto, colega de larga data, Fidel, exalumno de la maestría también del PROIBE Andes, etc. Entonces, perdón. Yendo directamente a la pregunta, en lo que se refiere a la planificación lingüística comunitaria,
y pongo énfasis en el adjetivo, porque mi involucramiento ha sido de más larga data quizás en la planificación lingüística macro, ¿no? Pero en lo que se refiere a intervenciones comunitarias, mi primera incursión fue entre 1989 y 1992, directamente con el caso de las comunidades guaraníes en el Chaco boliviano, ¿no? En un momento en el que la sociedad guaraní se reinventaba, reemergía y se posicionaba en el contexto boliviano. Y allí directamente me tocó trabajar en la creación de una neonumeración para la enseñanza de la matemática en guaraní con mi colega Marta Villavicencio, matemática, ¿no? Y un caso paradigmático fue el de los días de la semana, porque obviamente para nominar los días de la semana, pues se usaban los términos del castellano, pero en este contexto de bilingüismo radical, que así lo calificó Meliá, que fue liderado por la Asamblea del Pueblo Guaraní con 100 comunidades guaraníes de las 100 y pico que existen, los guaraníes querían nominar los días de la semana en guaraní. Y entonces, hurgando con Marta y con varios colegas del equipo guaraní, se nos ocurrió trabajar, por ejemplo, a partir del caso japonés y del caso portugués, que estaba tan cercano, ¿no? Y nominar a los días por número. Día 1, día 2, día 3, hasta el 7. Bueno, eso generó una gran discusión entre los ñe'illa o los dueños de la lengua, como se dice en guaraní, que eran 100, uno por cada comunidad. Y frente a un proceso que pensamos que duraría horas, nos demoramos días, porque al final, por consenso, se llegó a nominar a los días según la actividad social predominante que se desarrollaba en cada uno de los días. Pues para hacerla corta, la discusión guaraní era ¿por qué este día es el 1 y por qué el otro el 7? ¿Por qué el 2, etcétera? Se identificó el día del mercado, el día de tal cosa, el día del otro, etcétera, etcétera. Después, más recientemente, he estado asesorando a un equipo que apoya la revitalización cultural y lingüística de las comunidades Uru en Bolivia, a raíz, otra vez, de la emergencia de la nación originaria Uru y la creación de un instituto de lengua y cultura Uru. Y allí trabajamos con dos casos contrastantes. El caso de comunidades alrededor del entonces lago Popó, hoy seco, y de las comunidades de Iruito cercanas a la frontera con el Perú, al borde del río Desaguadero. Estas dos comunidades, a diferencia de la tercera, que mantiene viva su lengua y que está cerca de la frontera con Chile, la comunidad de Chipaya, en Popó, en Iruito, en Popó la lengua se había prácticamente dejado de hablar, en Iruito quedaban únicamente 2 hablantes, pero ambas comunidades querían retomar el uso de la lengua. Y allí, interesantemente, la comunidad de Iruito decidió, sobre la base de 2 hablantes, comenzar una planificación lingüística comunitaria, echando mano de escritos que habían dejado diversos viajeros y diversos lingüistas sobre su lengua. En cambio, los de Popó, más realistamente, dijeron no, vamos a importar hablantes de Chipaya, e invitaron a 2 profesores Chipaya para que fueran a la escuela a enseñar a sus niños a hablar Iruito. Entonces, a hablar Uru, perdón. Entonces, política lingüística comunitaria en tanto parte de la decisión de los propios hablantes. Y más recientemente, y con eso cierro, está un proceso que arranca en Guatemala de recuperación del Itzá,
una lengua emparentada con el maya yucateco, pero donde no hay contacto entre hablantes de maya yucateco y hablantes de Itzá, pese a que históricamente, hace miles de años, los itzáes migraron de Guatemala hacia México, ¿no? En este caso, solamente quedan entre 8 y 12 hablantes ancianos de la lengua, pero otra vez la comunidad quiere recuperar la lengua. Entonces, la Academia de la Lengua Maya está en ese proceso y me convocaron hace unos 8 o 10 semanas y tuvimos un intercambio sobre lo que se hace en distintos lugares de Sudamérica para nutrir esa experiencia inicial de intento de hacer una planificación comunitaria para el Itzá. Ahí me quedaría por ahora. Gracias. Adelante, doctor Fidel. Buenas tardes a todos. Gracias, Iván, por la invitación, a todo el equipo del INALI por la invitación, a Bernardo, que, bueno, estuvo conmigo en la logística para poder hacer este evento. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir este conversatorio, pues, con tantas personas, ¿no? Como ya lo dijo el doctor Luis Enrique, pues ahí, tuvimos la oportunidad de estar en Cochabamba, Bolivia, aprendiendo de mucho de estas experiencias. Yendo a la pregunta, mi experiencia en la planificación lingüística comunitaria, así como se dice, está con la lengua triqui prácticamente, ¿no? Bueno, aquí también tengo unas ciertas inquietudes sobre este adjetivo de comunitario, pero que quizás más adelante podríamos discutirlo. Pero bueno, esta experiencia que he tenido es con la lengua triqui, que es mi lengua materna también, pero bueno, dentro de esta lengua que tiene 3 variantes, he trabajado con el triqui de Chicahuasla y el triqui de Copala, y en 2 contextos diferentes, ¿no? Bueno, obviamente, como toda iniciativa de planificación lingüística, el trabajo ha sido siempre en equipo y colaborativo, y por lo que la experiencia de lo que voy a compartir aquí, pues también es experiencia de todo el colectivo triqui y de otras instancias de agentes que han participado en esto, ¿no? Incluso para esta experiencia con la variante de Copala también tuvimos la participación del INALI en algún momento. Bueno, estas 2 experiencias desarrolladas son las siguientes. En el triqui de Chicahuaxtla, básicamente yo podría decir que a partir del 2007 para acá hemos empezado una serie de acciones de planificación lingüística que corresponde a una nueva etapa, ¿no? de cómo planificar la lengua, porque no es que no se había hecho antes, se había hecho. Todos sabemos que siempre han habido acciones, ¿no? de planificación lingüística en las lenguas que se hablan en México, pero parto a partir del 2007 porque considero que empieza una nueva etapa, nuevos actores, una nueva forma de organización que está tomando un rumbo un poco distinto a lo que anteriormente se había hecho. Por resumir o tratar de agrupar las acciones que se han hecho, podemos hablar uno que sería la promoción de la lengua triqui, y aquí lo que hacemos es promover principalmente el uso escrito de la lengua triqui, y esto lo hacemos mediante paisaje lingüístico, que también se conoce como tratar de hacer de llenar a la comunidad de materiales que se puedan leer en la lengua triqui, ¿no? También generamos materiales lúdicas, literarias, audiovisuales, y haciendo activismo digital. Son como el resumen de diferentes actividades que se han hecho desde el 2007 para acá en adelante. Estas iniciativas se han llevado a cabo con diferentes jóvenes, maestros de la comunidad y autoridades comunitarias, ¿no? Entonces aquí uno de los puntos que quiero poner al centro es justo este hecho de involucrar a las autoridades comunitarias dentro de estos procesos de planificación lingüística que creo que anteriormente no se habían hecho, ¿no? Las acciones que iban encaminadas a fortalecer la lengua generalmente se concebían dentro del contexto escolar o dentro de un gremio de maestros, pero no
no involucraban a las autoridades comunitarias. Entonces, lo que buscamos actualmente es esto, justo involucrar a las autoridades comunitarias para que también ellos, pues como las máximas autoridades de la comunidad, puedan participar y también dar mayor legitimidad a las acciones que uno hace, ¿no? Lo que hemos buscado con este tipo de actividades pues es fortalecer el prestigio del triqui dentro y fuera de la comunidad, lo que implica también fortalecer la identidad lingüística y cultural de los hablantes. Siempre he pensado que la lengua va a seguir viva en cuanto uno lo reconozca que es importante, ¿no? Y como lo reconocemos, pues que si fortalecemos nuestra identidad, pues vamos a poder hablar esta lengua donde vayamos, en Oaxaca, en México, transmitirlo a las nuevas generaciones y todo esto. Entonces yo creo que promover la lengua triqui de esta manera en diferentes espacios, pues es una manera de cómo fortalecer la identidad de los jóvenes, de los niños, y esa es una de las acciones que llevamos, que lo resumo aquí como promoción de la lengua triqui, ¿no? En general. Pero también hemos trabajado sobre todo con la normalización del alfabeto y del sistema ortográfico, que es algo que se hace en todas las lenguas indígenas de México, creo que de América, y también pasamos por los mismos problemas que pasan todas las lenguas, cuando tratan de normalizar el alfabeto y el sistema ortográfico, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho pues es hacer de estas reuniones para discutir sobre las convenciones ortográficas y su pertenencia en la escritura de la lengua triqui. Ustedes sabrán que el triqui es una lengua tonalmente compleja, y en ese sentido, pues escribir el tono ha sido siempre uno de los problemas y retos que tenemos con el triqui, pero bueno, nos reunimos y tratamos de hacer este tipo de reuniones para establecer y mejorar la escritura, ¿no? Porque, bueno, la escritura como tal, pues siempre requiere de ir mejorando. Y bueno, en este tipo de acciones, pues son maestros y jóvenes en la comunidad los que participan mediante talleres, ¿no? Bueno, también en años recientes, y particularmente creo el último taller que estuve impartiendo fue en julio, hemos también implementado talleres de escritura de la lengua triqui, dirigidos a jóvenes y niños y maestros, ¿no? Estos talleres inicialmente se desarrollaban en las escuelas, pero en los últimos años lo hemos llevado a cabo dentro de la comunidad, en espacios que son de la comunidad y que no se concibe necesariamente como un espacio escolar. Esto con la idea de tratar de atraer la atención de jóvenes y de personas que por alguna razón no ven el contexto escolar como el lugar más adecuado para asistir a este tipo de talleres. Y hemos visto que tenemos una mayor respuesta a este tipo de eventos cuando lo hacemos de manera comunitaria, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a repetir de que la autoridad comunitaria en función la que también participa en convocar este tipo de actividades. Entonces, de esta manera también pensamos, o lo que buscamos es que estos talleres pues tengan la legitimidad de la autoridad, ¿no? Y del pueblo en general. Bueno, eso es, por resumir, lo que hemos hecho aquí en la comunidad de San Andrés Chicahuasla, que es a la que pertenezco. Y bueno, son diferentes acciones que han sido desarrollando en tiempos en que uno le echa más ganas y otros en que no, y son en general iniciativas, ¿no? Iniciativas propias, iniciativas que se hacen a través de Tequio, ¿no? Y en realidad tampoco es que tenemos todo un plan ya establecido de cómo llevar este tipo de actividades, sino que es conforme a nuestras posibilidades y también necesidades que vemos en las comunidades. Entonces, a diferencia de una planificación que ya viene con ciertas etapas y propósitos y objetivos, pues aquí lo que echamos a andar es una planificación, podríamos decirlo así, de facto, que estamos buscando qué es lo que mejor podemos dar de nosotros, ¿no? Y en ese sentido tampoco tenemos que dar un resultado en concreto a alguien, no tenemos que responder a una instancia o algún ente en general, sino que solamente es tratar de preservar nuestra lengua y fortalecerla, ¿no? Bueno, y por otro lado, también he tenido una experiencia una etapa de
experiencia de planificación lingüística con el triqui de Copala, ¿no? En esto se consistió básicamente en dos actividades, uno que fue la promoción y desarrollo de la escritura de la lengua triqui, y aquí esta experiencia me pareció bastante interesante porque, bueno, Iván y también Inali conoce un poco de esta experiencia porque eran hablantes de la lengua triqui que están como migrantes en la ciudad de Oaxaca y que de algún momento buscaron la manera de cómo de revitalizar su lengua en un contexto de diáspora, ¿no? Y buscaron medios para llevar a cabo talleres y bueno, en una de esas pues llegamos a colaborar con ellos y realizamos diferentes talleres a lo largo de 2 años y medio más o menos en la ciudad de Oaxaca con hablantes que están ahí en el Zócalo, que algunos son artesanos, otros comerciantes, maestros jubilados y jóvenes, ¿no? Que en general están ahí. Y fueron diferentes talleres de tratar de enseñarles a escribir su lengua, porque todos son hablantes de la lengua triqui. Ese es un punto importante a notar, porque el triqui en general es hasta cierto punto vital, va a cambiar un poco de una comunidad a otra, pero por lo menos para esta variante de la que estoy hablando, que es la de Copala, es bastante vital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues enseñarles a escribir la lengua, ¿no? Y también es un deseo de ellos. Ese es, por un lado, una de las acciones. Y otra fue promover la enseñanza oral de la lengua triqui a niños. En este mismo contexto serían, en este caso, hijos también de migrantes, artesanos, comerciantes que están en la ciudad de Oaxaca y que estos niños también hablan el triqui, pero están en un contexto donde los contextos de uso no son tan fáciles de encontrar como en una comunidad. Entonces lo que buscamos fue crear contextos en donde estos niños podrían reunirse y conversar en su lengua, ¿no? Y de esta manera, mediante diferentes talleres, los convocamos y también con ayuda de jóvenes que hablan esta variante, pues se llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas para que ellos pudieran primero reunirse y tratar de conversar y usar su lengua en la ciudad, porque bueno, es diferente, ¿no? Y desafortunadamente esas experiencias, alrededor de 3 años pude darle seguimiento, pero a partir del 2008 también perdimos todo este hilo que llevábamos y también, bueno, no sabemos en qué quedó, pero bueno, ese es un contexto diferente al primero que platicaba, donde es mi comunidad de origen y ahí pues seguimos trabajando todavía. Bueno, sería todo. Gracias. Gracias, doctor Fidel. Ahora le pediríamos al doctor Ernesto Díaz Couder que nos comparta sus análisis respecto a esta pregunta. Es un micrófono. Sí, ya está. Bueno, también en mi caso ya hace muchos años que tengo oportunidad de estar en este negocio. Entonces, pues, digamos, la noción de planeación lingüística comunitaria, pues no necesariamente aplica o no con ese término la mayor parte de mi experiencia en este campo, ¿no? Quizás yo lo ubicaría más como experiencias comunitarias de fortalecimiento lingüístico, no sé si hay mucha diferencia, pero no estaba en la mente al hacerlas la idea de la planificación lingüística, ¿verdad? Pero sí fortalecer las lenguas en las comunidades. También mucha parte de mi tiempo y de mi reflexión se ha dedicado más bien a pensar la planeación lingüística a nivel nacional, pero sí he tenido oportunidad de participar en varios lugares a nivel comunitario, ¿no? Y pues sobre eso es a lo que me referiré. La región que yo más conozco, en donde he tenido oportunidad de trabajar más de cerca y de más largo tiempo, es la Sierra Norte de Oaxaca, varias comunidades de esa zona. Yojovi, Tabás, Olaga, Sobocho y otras comunidades en torno de esa región. Y me importa mencionar la región porque es importante, ¿verdad? Porque es una región, no solamente
conjunto de comunidades. Luego, en todo caso, vuelvo a eso. Pero también a través de pues asesoramiento a alumnos, acompañamiento de alumnos, trabajos en diferentes proyectos con maestros indígenas, pues he tenido oportunidad de participar, colaborar, acompañar experiencias comunitarias en muchas regiones del país, ¿no? Y pues todas ellas han sido muy ricas. Menciono algunas que a mí me parecen importantes, quizás para esta idea de ver la planificación lingüística comunitaria, ¿no? Una en una comunidad del Valle de Oaxaca, esto acompañando a un estudiante de posgrado que digamos que su visión al inicio de su trabajo de investigación era como entender el proceso de pérdida de la lengua y la identidad zapotecas. A lo largo de su estudio, trabajando con ella, viendo, tratando de dar cuenta de lo que realmente veía, cambió la idea de pérdida de la lengua a la idea de resignificación de la identidad. Y eso me parece importante, ¿no? Es decir, los procesos de mantenimiento, de conservación, no se pueden ubicar, creo yo, en términos de conservación o pérdida, ¿no? De pérdida o mantenimiento. Hay una adaptación, hay cambios, hay adaptaciones a circunstancias nuevas. Es decir, las formas de identidad, de valorar incluso, de usar, de utilizar el sentido que tienen las lenguas en esa comunidad del zapoteco ha ido perdiendo vitalidad, y por eso es que ella hablaba de pérdida de la lengua, hasta que se dio cuenta que en realidad la identidad no estaba en juego. Seguía tan viva como siempre, ¿verdad? Por diferentes factores, y ese es el punto. La lengua sí estaba perdiendo vitalidad. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo vemos eso en términos de la planeación lingüística a nivel comunitario? Yo creo que requiere una reflexión. No lo voy a, en fin, a discutir ahora, pero digamos, hay que entenderlo dentro de procesos más amplios o más integrales, más complejos, ¿verdad? Que el puro mantenimiento o no de la lengua. Bueno, un par de casos más que a mí me parecen interesantes. Un intento hace ya bastantes años de esto, pero muy interesante, también por crear lo que un grupo de hablantes de zapoteco también y querían hacer una especie de variedad común del zapoteco, y no solo escrita, sino oral también, ¿eh? Y trabajaron mucho con los diferentes dialectos para tratar de encontrar una forma oral del zapoteco que fuera compartida, más o menos. Y por supuesto no se dedicaron a enseñarla en las escuelas. Lo que hicieron fue una obra de teatro, utilizando esa variante que ellos idearon, ¿no? Y llevaron a niños de 26 pueblos distintos, y al final preguntaron, ¿nos entendieron? Y los niños de todas las variantes que dicen que no se entienden, sí. Interesantísimo, ¿verdad? Pero región, comunidad, bueno, ahí hay que combinarlos, ¿no? Pero funcionó a ese nivel muy de base. Ellos mismos, unos años después, hicieron una secundaria totalmente en zapoteco. Los retos que les planteó fueron enormes. ¿Cómo se dice oración? Sujeto, objeto directo en zapoteco, ¿verdad? Y todas las demás materias, imagínense, ¿no? Un enorme trabajo. Al final no duró mucho, pero no tanto por problemas lingüísticos, sino más bien problemas administrativos y de reconocimiento de la escuela y demás, y de profesores. Pero también a nivel de base, la idea era recuperar el idioma, utilizarlo, transportarlo a ámbitos no necesariamente tradicionales, como en este caso la educación secundaria, ¿no? Y esa es la otra enseñanza que yo quiero mencionar, que me parece importante de las experiencias comunitarias. ¿Cuál es el rol de las lenguas a nivel de la comunidad?
¿no? Es decir, fortalecer el uso tradicional, o qué hacemos, qué es lo que hay que planificar, qué es lo que hay que introducir, nuevas formas, nuevos espacios, nuevos ámbitos de uso en la comunidad, se puede, cuáles son. Yo creo que son parte de las cuestiones que habría que atender. Ya no sé cuánto tiempo llevo hablando. Bueno, menciono uno más en la misma región, la publicación de un libro de cuentos infantiles escritos por niños, cada quien en su variante. Ahí ya no había variedad común. Cada niño escribió como hablaba. Y fue un gran éxito. La gente le pareció fantástico, ¿verdad? Porque se adapta perfectamente a la ideología indígena de las comunidades. Es una ideología de, local, ¿verdad? Parroquial. Cada comunidad, cada localidad tiene su dialecto. Y entonces les parecía fantástico que cada quien escribiera en su dialecto y más o menos podían entender lo que escribían los niños de las comunidades vecinas. Y así les gustaba también, ¿verdad? ¿Cuál fomentamos? ¿Una estrategia más de comunidad idiomática o respetamos el sentimiento espontáneo de una identidad puramente local y que se expresa lingüísticamente, ¿no? Hace unos 3 años tuve oportunidad de estar en un proyecto de formación para maestros indígenas en Paraguay y visité una región en la frontera con Brasil y fascinante lugar, ¿no? Ahí sí, por diferentes razones, por una historia muy distinta a la mexicana, en el sistema educativo mismo, la autonomía, la participación de las autoridades locales, tradicionales, es mucho más fuerte. Sí tienen control de la escuela. Menciono un hecho nomás. Los viernes, en la escuela, el que da la clase, por decirlo así, es lo que ellos llaman el líder espiritual de la comunidad. No el líder político, sino el líder espiritual de la comunidad. Y les cuenta las historias, las tradiciones, el modo de vida, les explica cómo deben ser, ¿verdad? Ellos como miembros de esa comunidad. Y luego el lunes, el maestro, que está presente el viernes, tiene que organizar su clase en función de lo que les dijo el líder espiritual el día viernes. Y tienen mucho más control de la escuela y han introducido su visión dentro del currículum a nivel comunitario. Son comunidades chiquitas y cada comunidad tiene su líder y cada quien lo hace de manera independiente, ¿no? Por supuesto, no hay ningún intento ni está en su visión política tener una comunidad idiomática más amplia. Les basta con mantener su integridad comunitaria. Por ejemplo, no permiten que nadie se case con alguien de fuera que no sea de la comunidad. Y si lo hace, pues va para afuera. O sea, hay un integrismo muy fuerte y eso es lo que permite también una política comunitaria de ese tipo. Termino. La política comunitaria es parte de un proceso también social, político, de un proyecto de la comunidad que puede ser regional o no, o integrista o no. Es decir, hay que tomar en cuenta también el marco de la dinámica social más amplia en las comunidades para poder hacer una intervención a nivel comunitario. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctor Ernesto. Bueno, con esta primera pregunta finalizaríamos con la intervención del doctor Salomé. Claro que sí. Buenas tardes. En principio, pues muchas gracias por la invitación que me hace el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas a través del maestro Nicandro, de Iván y por supuesto los coordinadores concretos de este evento, el maestro Bernardo Galindo y el doctor Miguel Castellanos, a quienes agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar en este interesante conversatorio
sobre planificación lingüística comunitaria como parte de las actividades que se llevan a cabo para la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en este 2021. Pues en lo personal tengo diversas experiencias que pudiera yo relacionar con la planificación lingüística comunitaria, porque bueno, pues aparte de desempeñarme como investigador en el CIESAS, tuve la oportunidad de colaborar por un buen número de años como responsable del área de investigación de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, como ya se decía hace rato en la presentación. Y bueno, pues el tiempo que estuve ahí me dio la oportunidad de trabajar muy de cerca, prácticamente con muchos hablantes prácticamente de todas las lenguas indígenas que se hablan en el estado de Veracruz. Entonces podría yo pasarme pues un buen rato platicándoles de toda mi experiencia, pero he seleccionado una que me parece muy ilustrativa, inclusive que puede tomarse en cuenta quizás para replicarse o al menos para reflexionarse en otras zonas, en otras regiones, ya sea en el mismo Veracruz, en el mismo México o inclusive en el contexto internacional. Porque resulta que en una etapa de mi trabajo con los pueblos indígenas, me invitaron a una reunión en una comunidad que se llama Sayula, en el sur del estado de Veracruz, donde se habla la lengua popoluca. Y se habían reunido alrededor de 200 personas, desde campesinos hasta profesionistas, estudiantes. Entonces, era realmente un grupo plural. El popoluca de Oluta, el popoluca de Sayula y el popoluca de Texistepec, pues están prácticamente en alto riesgo de desaparición. Entonces, la idea era de los hablantes presentes, bueno, pues empezar a crear materiales que nos permitieran, pues empezar a revitalizar estas lenguas y a fortalecer el popoluca de la sierra, que todavía tiene un buen número de hablantes. Pero ahí la cuestión es, y por eso me parece ilustrativa para esta plática, porque creo que una buena planificación lingüística comunitaria requiere necesariamente de la participación de un técnico en lingüística o en educación. Porque los lingüistas dicen que las lenguas mijes-soquianas que se hablan en el estado de Veracruz, 2 pertenecen a la familia mijiana y 2 a la familia soquiana. Y uno le puede decir a la gente de ese modo y dice, bueno, pues entonces si 2 son muy parecidas, pues habría que hacer solamente materiales para 2 lenguas, ¿no? Entonces la pregunta grande es, ¿son estas lenguas 4 lenguas diferentes? ¿Son 2 lenguas? ¿O qué está pasando, no? Y bueno, yo para explicar esa parte, por eso me parece que da motivo para reflexionar, porque lo que pensé inmediatamente es basarme básicamente en el criterio léxico, en el criterio de las palabras. Porque lo que nosotros encontramos es que las palabras nos pueden decir 3 cosas realmente importantes. Para mí, si en un grupo de lenguas encontramos palabras iguales, estamos encontrando evidencia de la relación lingüística que tienen esas lenguas. Si encontramos palabras similares, podemos utilizarlas para establecer el nivel de inteligibilidad de las lenguas o de las variantes. Y si encontramos palabras diferentes, pues bueno, ahí lo que podemos tener son precisamente las agrupaciones o las variantes separadas. En base a esto, nosotros a partir solamente de 100 palabras, encontramos que estas 4 lenguas popolucas o variantes popolucas que se hablan en el sur de Veracruz varían en alrededor del 60%. Se reconoce también que sí hay la afinidad que dicen los lingüistas, es decir, popoluca de Oluta y popoluca de Sayula sí tienen más acercamiento. Popoluca de Texistepec y popoluca de la Sierra tienen más acercamiento. Sin embargo, el grado de inteligibilidad es muy poco realmente. No se puede pensar en la unificación de una sola variante
A pesar de que estas tres están en alto riesgo de desaparición, lo conveniente es que se hagan materiales para cada una de estas variantes. Y entonces con este ejercicio en la reunión, pues lo que pudimos determinar, un poco siguiendo también los criterios lingüísticos, es que no hay de otras. Estas cuatro lenguas son, estas cuatro variantes que se encuentran en el sur de Veracruz, relacionadas con el Popoluca, son lenguas como tal. Cuando la gente, cuando la comunidad entendió que realmente el grado de inteligibilidad es algo que importa mucho para poder determinar cómo hacer los materiales, pues dijeron, no hay de otra, vamos a hacer materiales para cada una de las lenguas indígenas, y es de las lenguas indígenas popolucas. Y creo que esa es una cosa muy importante que sí se puede hacer desde el ámbito comunitario y que abona a la planificación lingüística. Definitivamente, cuando la gente entiende por qué las lenguas se parecen pero no son las mismas, creo que es realmente una cuestión de éxito en una intervención relacionada con este tema de la planificación lingüística. En ese mismo sentido, y ya para terminar, porque son solamente 5 minutos, me gustaría decirles también que una cosa que todavía seguimos discutiendo y que involucra inclusive a las instituciones es las mismas denominaciones que reciben estas 4 lenguas popolucas. Oficialmente, al Popoluca de Oluta se le llama oluteco, al Popoluca de Sayula se le llama oficialmente sayulteco, al Popoluca de Texistepec se le llama texistepequeño, al Popoluca que yo hablo, Popoluca de la Sierra. La gente no reconoce estos nombres excepto el Popoluca de la Sierra. Llegas a la comunidad donde se habla Popoluca de Texistepec y le dice, a ver, ¿quién habla texistepequeño? Nadie va a decir que habla texistepequeño. La lengua se reconoce como Popoluca de Texistepec, como Popoluca de Oluta y como Popoluca de Sayula. Por lo tanto, una cosa que todavía sigue pendiente es la modificación de esas nomenclaturas, y creo que es una cosa que se tendría que hacer porque sí abona muchísimo a esta idea de planación lingüística comunitaria. Después de todo, creo que los hablantes son los que se tienen que sentir como cómodos con la denominación que reciben sus lenguas. Y es que es tan natural como, por ejemplo, si al niño le ponen un nombre que no le cuadra mucho, pues nunca lo va a decir. Yo me llamo Salomé y mi nombre no me gusta realmente, porque soy hombre y lo relacionan con el sexo femenino. Entonces, tengo que sentirme a gusto, pero pues yo ya no tengo de otra, ¿verdad? Entonces, las lenguas también, las comunidades de hablantes, que sí se puede ahí, porque es cuestión de consenso, debería de tomarse muy en cuenta la opinión de los hablantes y que sus lenguas se reconozcan como ellos dicen que deben llamarse. Hasta aquí dejo esta primera parte. Gracias. Gracias. Antes de plantear la segunda pregunta por parte de el maestro Nicandro, quisiera señalar este aspecto de que en las intervenciones que han hecho, sin duda alguna, el papel de los pueblos indígenas para la defensa, para la promoción, para el fortalecimiento, o como se le quiera llamar, es fundamental. Lo han comentado desde la intervención del doctor Luis Enrique cuando nos comentaba que a fines de los años 80 tuvo que ir a hacer estos trabajos de cierta manera comunitarios con los guaraníes, Uru, Popó y el Uruito. Y también señalar que, como lo comentó el doctor Fidel, que con los talleres de lectoescritura que implementó, también se necesita en esta planificación lingüística el respaldo de las autoridades. Por lo que estamos notando que la planificación lingüística como un proceso, como un proceso donde involucra de manera activa a los pueblos como actores en su papel central, pero también el doctor Salomé mencionó algo importante de que se necesita también el acompañamiento y el seguimiento de un especialista, de un lingüista. De ahí de que es necesario hacer un trabajo integral
con diversos actores desde diversas disciplinas, y también comentar algo respecto a lo que dijo el doctor Coder, de que necesariamente tienen que ser pues diferenciadas estas planificaciones lingüísticas, cuando comentaba de que se tiene que, de que la creación, de que la planificación lingüística tiene que partir desde una política vista como parte de un proceso social. Entonces, hasta aquí quisiera señalar estos aspectos, y me parece que ya han tocado algunos puntos que tienen que ver con la pregunta que va a lanzar ahorita el maestro Nicandro. Gracias, Iván. Pues sí, creo que algo también importante por mencionar es este tema. Cualquier intervención que se haga en esta acción comunitaria, planificación lingüística comunitaria, tener clara cuál es la política comunitaria, como mencionaba el doctor Ernesto, este caso, ¿no?, de esta comunidad que no permite que se casen personas de la comunidad con gente de fuera. En fin, todos estos aspectos sociales, socioeconómicos a nivel comunitario, pues tienen que ser parte, ¿no?, de estos procesos de planificación. Las experiencias que han mencionado, el tema de la escuela, que en zapoteco, ¿no? Se procura hacer todo en zapoteco. Pues bueno, estas decisiones a nivel comunitario me parece fundamentales, y qué bueno que lo han destacado para una intervención de planificación lingüística en ese nivel. Y pues bueno, la segunda pregunta es precisamente sobre esto. ¿Cómo conciben ustedes la planificación lingüística comunitaria? ¿Qué elementos, qué características consideran que se deben de tener en cuenta para poder implementar una planificación de este tipo? Pues adelante, le escuchamos, doctor Luis Enrique. Su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Nicandro. Gracias, adelante. Siguiendo un poco en lo que comencé a contarles en mi primera intervención, ¿no? Cuando los guaraníes deciden volver a ser guaraníes, ¿no? Es el momento en el cual podemos hablar de una suerte de planificación lingüística comunitaria, porque son sus autoridades, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la que toma el riesgo, la rienda de su proceso, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese caso y de los otros que le he mencionado y de algunos otros que me ha tocado estudiar, yo quisiera decir que podemos hablar de planificación lingüística comunitaria cuando esta acción es parte de procesos de mayor envergadura que definiría como procesos de etnogénesis o de reetnificación, es decir, cuando se busca volver a ser. Y es en ese marco que surge también la necesidad de una planificación lingüística desde el nivel local. En ese contexto son sus líderes los que despiertan esa conciencia lingüística crítica sobre la pérdida de vitalidad de sus lenguas, sobre el proceso de interrupción de la transmisión intergeneracional, y también asocian estos procesos sociolingüísticos con las transformaciones sociales profundas que experimentan las sociedades indígenas. Por ejemplo, en este lado del mundo, en Sudamérica, la creciente ocupación de las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, lo comunitario tiene que ser visto de manera también pensando en relación con un territorio que hoy es discontinuo. Aquí, por ejemplo, en el Perú,
el 67% de la población indígena vive en ciudades, ya no en el área rural. El 75% de los mapuches en Chile y Argentina vive también en ciudades, solo por darles dos ejemplos de estas transformaciones profundas que viven las sociedades indígenas y a las que se refería también Ernesto. Entonces, ¿cómo concebiría yo una política lingüística comunitaria? Como las decisiones que toman las comunidades de hablantes respecto de su lengua y de su cultura en el marco de lo que aquí en el sur también se denominan planes o proyectos de vida, es decir, cuando la comunidad se empodera, define un proyecto de futuro y ubica o no la lengua originaria en ese proyecto de futuro. Entonces, esta política lingüística comunitaria, a mi juicio, está vinculada con temas que a veces los lingüistas no vemos, como son los relativos a el derecho a la tierra, al territorio, al autogobierno, a la autodeterminación. Entonces, a veces cosificamos las lenguas y la vemos fuera de este contexto mayor y eso lleva a que nuestras propuestas puedan o no tener éxito, ¿cierto? Entonces, a mi juicio, esta política lingüística comunitaria se da desde la agencia de las propias comunidades de hablantes y recordando lo que decía Guillermo Bonfil, cuando las comunidades o los propios sujetos, los propios comuneros, sean urbanos o rurales, retoman el control sobre su cultura y su lengua y deciden qué van a hacer con ella y sobre ella. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta? Pues, primero, tomar en consideración que nuestro rol como especialistas es solo de facilitadores, de asesores, de orientadores, que acompañamos y buscamos creativa e ingeniosamente también cómo conciliar criterios políticos con los criterios técnico-lingüísticos y también las ideologías lingüísticas comunitarias con las nuestras. Les doy solamente un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Cuando me tocó trabajar con comunidades quechua aymaras en la introducción del uso del aymara y del quechua como lengua de instrucción, obviamente a partir de lo que sabía y de la teoría, pues propuse que los niños aprendieran a leer y escribir en su lengua. Era un contexto todavía de fuerte monolingüismo infantil. Ya no lo es ahora, 40 años después, ¿no? Y que el castellano, el español, se aprendiera consecutivamente como segunda lengua. Me escuchaban mucho a regañadientes y finalmente no lo aceptaron. Y tuvimos que conciliar porque una de las ideas que salió de uno de los líderes comunitarios fue: las lenguas son como la yunta. El castellano y el quechua, o el castellano y el aymara, es una yunta. Tienen que ir los dos a la par. Ni uno adelante ni el otro atrás, porque si no, el terreno no se va a trabajar de manera adecuada. Entonces, escuchar a las comunidades, interpretar sus puntos de vista y ver cómo conciliamos nuestras posiciones que vienen más desde la teoría y desde criterios técnicos es sumamente importante. Entonces, cierro mencionando que nos toca cada vez más trabajar de manera participativa con la gente, ¿no? Con la gente, explorar las vías que la gente también plantea, alimentar esa reflexión popular con nuestro conocimiento y nuestro saber más técnico, pero ver maneras de moverse creativamente
en este espacio, en estos intersticios que abre la negociación y la participación participativa, una vez que se toma confianza entre técnicos y hablantes, ¿no es cierto? Pero el fin de esta planificación lingüística comunitaria, como ustedes la han denominado, tendría que ser apoyar a que las comunidades retomen el control sobre sus lenguas y decidan qué es lo mejor para ellas en el contexto actual de la vida que están atravesando, ¿no es cierto? Ahí me quedaría en esta segunda intervención. Muchas gracias, Luis Enrique. Continuamos entonces con Fidel, por favor. Sí, gracias, Nicandro. Creo que el doctor Luis Enrique ya fue muy puntual con definir esto que es planificación comunitaria. Yo quiero dar un ejemplo también de cómo funcionaría esto, porque, bueno, creo que estamos discutiendo un poco qué puede ser o no planificación comunitaria. Entonces, también, desde que estábamos organizando este conversatorio, me quedé pensando qué es una planificación comunitaria y si en realidad lo que voy a platicar o lo que he platicado hasta ahorita podría inscribirse dentro de lo que es una planificación comunitaria. Y justo pensé que hay acciones que son parte de lo que llamaríamos una planificación lingüística comunitaria, porque son decisiones que se toman a nivel de autoridades locales, comunitarias, ¿no? Y aquí quiero poner un ejemplo cuando hace a mediados de los 90s, una de las comunidades triquis, San Martín Intulloso, concretamente, cuando estaba en auge este modelo de educación bilingüe intercultural y se promovía la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas, esta comunidad triqui decidió que no querían que se enseñara el triqui en la escuela. Entonces, los maestros que hablaban triqui los tuvieron que sacar de la comunidad y vinieron maestros que no hablan el triqui para que de esa manera los alumnos aprendan solamente el español. Pero ellos dejaron en claro, ¿no? Eso lo vamos a hacer porque nosotros nos vamos a encargar de transmitir la lengua a nuestros hijos. Entonces, esa decisión lo tomaron a nivel de comunidad y me parece que en su momento quizás podría haberse visto mal, pero hasta si lo vemos ahorita, en este momento, la lengua sigue tan vital en esa comunidad. En ese sentido, yo lo que quiero resaltar es que tomaron en serio su papel, esa decisión de ser los que van a enseñar la lengua a sus hijos y esa sería un ejemplo de una planificación que tiene con base a las decisiones de la comunidad, ¿no? Y bueno, y aquí creo que también es un buen punto para pensar de que no todas las acciones de planificación lingüística, como lo hemos visto, están encaminadas a fortalecer una lengua, ¿no? O sea, sabemos muy bien de las experiencias donde siempre hay una planificación que va encaminada a debilitar o incluso a desplazar ciertas lenguas, ¿no? Y también esta cuestión de la planificación lingüística, pues también hay siempre un conflicto entre las lenguas, ¿no? Fortalecemos una o fortalecemos dos, o bueno, y creo que también estamos ahorita en un contexto multilingüe donde ya no podemos hablar solamente de fortalecer solamente la lengua indígena de la comunidad o nativa, sino que también debemos de pensar en un contexto multilingüe. Entonces, bueno, con lo que ya dijo el doctor Luis Enrique, ya coincido totalmente con todo lo que él ya ha mencionado. Siempre he pensado que la toma de decisiones es lo más importante y que la comunidad tenga el control sobre los elementos que llegan ahí, ¿no? O sea, puede llegar la escuela, pero si nosotros tomamos como comunidad, tomamos el control de la escuela como un agente externo y decidimos más o menos la dinámica de cómo debe de operar la escuela en relación con la lengua, yo creo que estamos apropiando de un espacio que puede ser relevante, ¿no? Y quizás aquí para terminar, quiero pensar qué es lo que no sería una planificación lingüística comunitaria, porque también podríamos ir de ese lado y quizás podríamos pensar de que una planificación lingüística comunitaria, yo, por ejemplo, Fidel, puedo venir aquí en mi comunidad y empezar a hacer varias acciones de planificación, pero si no lo hago junto con la autoridad y junto con toda esa dinámica de organización comunitaria, quizás eso no se escribía dentro de una planificación lingüística como tal, porque pues son como eventos aislados que lo estoy haciendo y quizás con otros fines, por ejemplo, académicos, ¿no? Que si estoy haciendo nomás un taller para terminar mi tesis, pero pues
lo termino ahí y se acaba, pues yo creo que eso no se estaría escribiendo dentro de lo que sería concretamente una planificación lingüística comunitaria. También he pensado, por ejemplo, actualmente en que hay muchas, el activismo digital en general, o sea, encontramos bueno, en mi caso, por ejemplo, como hablante del Triqui, o sea, encontramos muchos medios digitales que están como el Face y Twitter y otros que promueven la lengua, pero es una promoción que está como en un espacio, en un ámbito concreto y generalmente no tiene mucha repercusión en la comunidad como tal. O sea, hay comunidades donde no hay internet, no hay luz, entonces, pues en realidad eso no estaría dentro de lo que podríamos llamar concretamente como una planificación lingüística comunitaria, aunque sean acciones que se están llevando por un hablante de la comunidad, ¿no? Entonces, lo importante, como ya se dijo, es que sean acciones que se tomen de acuerdo a la forma organizativa de las comunidades. Y con eso termino. Muy bien, muchas gracias, Fidel. Continuamos entonces con el doctor Ernesto Díaz, por favor. Coincidimos creo en lo medular, ¿verdad? Yo también veía esta cuestión donde lo más importante para cómo concebir, pues, una planificación comunitaria, lo primero es autonomía, ¿verdad? Es decir, que sean decisiones en la medida de lo posible propias. Y en todo caso con corresponsabilidad, ¿verdad? Es decir, que las decisiones que se tomen y las consecuencias sean responsabilidad también de las comunidades, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, hacerse cargo de lo que se hace y tener la posibilidad de decidir por sí mismos, autonomía, ¿no? Que es algo que no han logrado, pero a nivel comunitario es más posible hacerlo. Ahora, el problema está, pues sí, qué cosa es la comunidad, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos, como ya señalaba Luis Enrique, no está tan fácil ahora definir qué es comunidad. Automáticamente pensamos en la idea de comunidad rural, pero no necesariamente es así ya la situación, ¿verdad? Es mucho más diversificada la situación de los hablantes de lengua indígena y habría que pensar entonces eso, o pensar que es una política a comunidades rurales, ¿verdad? Y pensar en otro tipo de políticas no comunitarias en ese sentido para otras situaciones sociolingüísticas. Pero en cualquiera de los dos casos, lo importante, de a mi modo de ver, es la autonomía. Hay una tendencia, sobre todo en los últimos años, que neoliberales, ¿verdad?, que suelen ser calificados así, donde se le ha dado como una preeminencia a lo técnico o a los técnicos, ¿verdad?, donde presuntamente la planeación es una cuestión técnica de especialistas y por lo tanto son especialistas quienes se encargan de hacer eso. Y en realidad no comparto con lo que decía Luis Enrique, ¿verdad? Yo creo que hay decisiones que son políticas, y esto estamos hablando de políticas lingüísticas, son decisiones políticas, y esas le corresponden, yo creo que en buena medida a los hablantes. ¿Cómo instrumentamos? ¿Cómo hacemos posible esas decisiones políticas? Eso sí puede ser una cuestión técnica, ¿no? Pero no hay que confundirlas, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, en las comunidades, como quiera que lo entendamos, por ahora, está la decisión política, ¿verdad? Ya viene la parte técnica donde estarán técnicos, profesionistas o especialistas pertenecientes a la comunidad o no, quienes tratarán de instrumentar esa voluntad política. Señalaría una cuestión que a mí me parece importante y es hacer notar que, pues por influencias prácticas de muchos años, tiende a verse la cuestión lingüística como un asunto educativo o cultural. De hecho, el mismo INALI, ¿no?, estaba sectorizado en educación y ahora lo pasaron a cultura. Para decir lo que estoy tratando, o lo que voy a tratar de mencionar, el INALI debería estar en gobernación, no en cultura o en educación,
por ejemplo, las iglesias, ¿verdad? La diversidad lingüística, religiosa se atiende en gobernación porque es un asunto de Estado, de la relación del Estado con las iglesias. En cambio, los indígenas no tienen interlocución política, es un asunto cultural o educativo. A nivel de la planificación idiomática, yo creo que hay que tener en cuenta que el problema es esa relación, la minorización de las lenguas, ¿no? No tanto la preservación cultural, sino una relación más igualitaria como parte realmente constitutiva de la nación mexicana, y ahí es donde debería que, creo yo, enfocarse el asunto principalmente, ¿no? Bueno, pues digamos, básicamente esos son los puntos que yo quisiera hacer. A mí me parece que son trascendentes, son importantes, pero para entender la planificación, o como yo la entiendo, habría que tomar en cuenta esas dimensiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Cedemos la palabra al doctor Salomé. Adelante. Muchas gracias. Pues coincido totalmente con Luis Enrique, Ernesto y Fidel en todo lo que han dicho. Voy simplemente entonces a compartir con ustedes que para mí la planificación lingüística comunitaria la concebiría como intervenciones y prácticas lingüísticas establecidas de manera sistemática. Y quiero enfatizar en la palabra sistemática, que buscan fortalecer o reactivar el uso de las lenguas indígenas entre la población hablante y respaldada por los mismos. Ahí es donde coincido con lo que Luis Enrique decía al principio. O sea, la comunidad tiene que tomar el control de las lenguas. Pero también me parece lo que ya dije, que tiene que ser sistemático. Pues coincido totalmente con Ernesto también de que algunas cuestiones no tienen que caber básicamente en lo que se concibe como planeación lingüística, sino que tiene que ser efectivamente una razón de tipo político, en donde las comunidades pues no necesitan realmente un entrenamiento para decidirlo. Es como cuando se hace una asamblea comunitaria, simplemente con estar de acuerdo en hacerlo, alguna propuesta que se tiene en mente, con estar de acuerdo en hacerlo, pues se lleva a cabo, ¿verdad? Creo que en ese sentido sí la política también juega un papel determinante en todas las acciones que pudieran tener cabida en la planificación lingüística comunitaria. Pero sigo pensando en que aunque sea desde la comunidad y con una decisión política, tiene que ser el asunto siempre sistemático, porque eso ayudaría mucho a que realmente sí se lograra bien el objetivo. Entonces, ¿qué se requiere? Yo considero que para que las comunidades retomen el control de sus lenguas, pues lo que también decía Ernesto, la autonomía. Eso no hay vuelta de hoja. La comunidad tiene que ser autónoma en sus decisiones. También lo que Luis Enrique decía, la conciencia lingüística. La comunidad debe estar consciente de lo que quiere con su lengua. Y en ese sentido también me parece razonable lo que decía Fidel. En algunas ocasiones la planificación lingüística implica el desplazamiento de otra lengua, lo cual por supuesto es una consecuencia grave, pero también puede ocurrir. Entonces, desde el punto de vista de la sistematización, creo que una cosa que urge, y ahí es donde yo le encuentro, por ejemplo, mucho valor a lo que ahora el INALI está haciendo con esta tarea de buscar como los caminos para una planificación lingüística, es que realmente sí se requiere hacer, porque una cosa que se ve de manera general es que, inclusive quizás se ha dicho en otros conversatorios, es que las lenguas indígenas tienen que modernizar su léxico también. O sea, no puede haber de otra, porque si no se modernizan, se van a quedar y el español les va a ganar, pues. Entonces, ¿esto qué implica? Que se requiere, por ejemplo, hacer tareas de creación de términos que no existían en la lengua, pero que ahora tienen una utilidad para la comunicación.
Entonces, esa tarea me parece que cabría muy bien aquí, reflexionando sobre este asunto. La otra es de que también se requiere contar con un banco de bases de datos. Es que es increíble que, por ejemplo, actualmente para poder hacer tareas de fortalecimiento lingüístico o de revitalización, tenga que uno pedir datos a la Universidad de Austin. Ellos tienen un archivo muy interesante sobre las lenguas indígenas, y acá en México, que hay muchísimas lenguas indígenas, el INALI reconoce 364 variedades lingüísticas, no tengamos un banco de datos de lenguas indígenas. Creo que necesitamos como tener la infraestructura que todavía falta para que la planificación lingüística comunitaria se vea también fortalecida por esos otros espacios que requerimos. Si se logra, pues, o si se llegase a implementar, pues estaríamos en un futuro teniendo una política lingüística más acorde a lo que hoy en día requieren nuestras lenguas indígenas. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Salomé. Gracias a todos por sus aportaciones en esta segunda pregunta. Sin duda, las reflexiones que están haciendo son importantes para nosotros, para poder terminar de acuñar este término y tener un poco más claro también la ruta a seguir, las características que debe de tener esta planificación que se pretende comunitaria. En fin, me parece importante destacar varias cosas. Bueno, primero, el que los cuatro han coincidido en varios de los aspectos que en sus proyectos de futuro y de vida sean así. O sea, la comunidad debe de tener autonomía, debe de tomar las decisiones, ahora sí tomar la rienda, como se dijo, el tema de la lengua es como la yunta, pues entonces, si la lengua es como la yunta, ellos deben de tomar esas riendas para guiar esa yunta. A partir de la autonomía, como destacó también el doctor Kuder, las comunidades deben de tomar el control de sus lenguas y de la ruta, el futuro que quieren que estas lenguas tengan. Creo que en todo eso coincidieron las intervenciones, coincidimos también nosotros con estos aspectos. Tener en cuenta esta realidad ahora también que mencionamos de la territorialidad, del contexto multilingüe, esto que se comentó, varias de las personas hablantes de alguna lengua, oriundas de cierta comunidad, están en contextos ahora más urbanos. Entonces, esos son aspectos también importantes a considerar. Y también que las decisiones políticas, como se había mencionado anteriormente, se debe considerar el tema de la política comunitaria, pero también que las decisiones políticas a nivel comunitario puedan entonces aplicarse ya con intervención de los técnicos, como se mencionó. Es la parte en donde se puede asesorar. Una vez que se toma una decisión en la comunidad, entra entonces sí el carácter técnico para orientar, apoyar en cómo se puede aplicar una política de nivel comunitario, una decisión política de nivel comunitario. Y bueno, también importante, a nivel un poco macro, nos señalan, debería de estar tal como se considera la diversidad religiosa a nivel de la Secretaría de Gobernación, pues ahí deberían de estar también el tema de la diversidad lingüística, de su planificación, de la política lingüística del país, pues debería de estar en otro nivel, ¿no? Como a nivel de la Secretaría de Gobernación. En eso también coincidimos, que la política del país debería ser así, ¿no? Tomar en consideración que el nivel en que debe estar una institución como el INALI, que atiende esta diversidad, debería estar en ese nivel de Secretaría de Gobierno para que la política lingüística pueda ser entonces pues una política de Estado y que a su vez esta pueda entonces incidir en las instituciones, indicar cuál es la política de Estado, cuál es entonces la política institucional y de ahí seguirnos con los niveles
municipales y comunitarios. Pues bueno, son tareas importantes para poder considerar y todavía exigir esta transformación. Les agradecemos sus comentarios al respecto. Algo también importante que mencionó Salomé, los temas de la modernización, sin duda alguna. El contexto en el que hoy se encuentran las lenguas es uno que exige una modernización. Hay que generar espacios, proyectos para crear vocabularios especializados, como en los temas de jurídicos, por mencionar alguno, pero en los temas de ciencia y demás, hay que generar vocabularios y para eso se requieren grandes bases de datos, como también lo ha señalado, que sin duda hay que generar todavía un gran proyecto de documentación. El INALI cuenta con un acervo de lenguas indígenas que está en línea, está a su disposición, pero claro, requiere todavía a nivel de variante hacer una documentación mucho más exhaustiva para que podamos tener más datos a nivel de variantes. Pues bueno, creo que estas son algunas de las reflexiones, de los comentarios que nos hacen favor de expresarnos, que tratamos de sintetizar. Al final del conversatorio, pues aportaciones y precisiones que podemos nosotros de algún modo sistematizar hacia esta consolidación de lo que estamos pretendiendo armar como política comunitaria y como planificación lingüística comunitaria. Pues bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta que ahora nos va a hacer favor de precisar. Iván, por favor, adelante. Gracias, Kamati, gracias. De lo que han planteado con la pregunta que ahorita han respondido nuestros panelistas, solamente quisiera mencionar que otro de los elementos que tendrían que tomarse muy en cuenta es que sean procesos de planificación lingüística a mediano y largo plazo, que no sean acciones efímeras, sino que sean acciones, por ejemplo, ahorita aprovechando que viene el diseño 2022-2032, es muy necesario pues revisar cómo estamos haciendo estos procesos de planificación desde las comunidades e ir trazando rutas y mecanismos a mediano o largo plazo, de tal manera que puedan revertir las diversas situaciones de las lenguas que se viven en las regiones del mundo. Y con todo lo demás que ya han mencionado, reitero, concuerdo totalmente. La pregunta que viene, me gustaría que pudiéramos invertir el orden de las intervenciones. Me gustaría que comenzara en responder el doctor Salomé, después el doctor Díaz Couder, después el doctor Fidel y después el doctor Luis Enrique. Entonces, si me lo permiten, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los retos de la planificación lingüística comunitaria en contextos de alta diversidad lingüística, donde las lenguas indígenas nacionales presentan situaciones distintas, diferenciadas de vitalidad? Por favor, doctor Salomé. Muchas gracias, Iván. Muy interesante pregunta realmente. Y hay, desde mi punto de vista, muchos retos todavía. Voy a mencionar solamente uno porque lo quiero ilustrar. Entonces, no creo que me dé tiempo para más. Pero para mí, no solamente en este contexto de diversidad lingüística, donde las lenguas indígenas nacionales presentan una situación diferenciada de vitalidad, que lo vemos todos. Yo decía al principio, en el Popoluca tenemos 3 lenguas en riesgo de desaparición y una, pues bueno, en proceso de desaparición. Entonces, es una preocupación que tenemos, pero aún así, para mí, uno de los retos principales es que las lenguas indígenas, y aquí voy a hablar a mi nivel general,
no solamente están en contacto con el español, que es una parte que no hemos platicado hasta ese momento. Las lenguas indígenas también están en contacto entre lenguas indígenas. Entonces, el reto para mí es entender los efectos del contacto lingüístico que tienen las lenguas indígenas, porque de eso también depende su vitalidad o su pérdida o su revitalización. Regularmente uno piensa, por ejemplo, actualmente, que las lenguas indígenas o los hablantes de las lenguas indígenas, al estar en contacto con el español, pues bueno, eso propicia que la lengua indígena se le dé un estatus diferente y que a la larga implique el desplazamiento de la lengua. Sin embargo, creo que también es muy importante reconocer que las lenguas indígenas han estado en contacto por mucho tiempo y no ha implicado en algunas de ellas una pérdida de la lengua. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Que tenemos que tener claro que una lengua indígena que está en contacto con otra no implica siempre o no debe implicar siempre la pérdida de la lengua. Les voy a poner el caso del Popoluca y del náhuatl en el sur del estado de Veracruz. El Popoluca ha estado en contacto, bueno, con dos variantes de náhuatl. El náhuatl de Pajapan, que llegaron al área hace más o menos 800 años, en la época clásica, y luego el náhuatl de Mecayapan, que vienen de Tabasco y que más o menos es entre 300, 400 años atrás que ocurre este fenómeno. Pues esas tres variantes se fortalecieron. En lugar de que se perdieran, se fortalecen las tres. Y hasta hoy en día se siguen hablando. Para mí es muy importante conocer esta parte de la historia de la lengua y de las relaciones sociales entre hablantes de diferentes lenguas, porque, por ejemplo, estamos hablando ahora de la planificación lingüística comunitaria. Un problema que tenemos todavía, por ejemplo, en la zona Popoluca, y ahora me voy a referir específicamente del área Popoluca de la Sierra, es que dentro del alfabeto práctico de la lengua, que es, por ejemplo, un instrumento necesario para la escritura de la lengua y para proyectos de escritura de la misma, pues se requiere este alfabeto. Aparece una consonante que es la L, y que cuando uno lo compara con otras lenguas, inclusive de la misma familia mijezoquiana, pues no tienen la L. Entonces, esta L viene del náhuatl. Y aquí la importancia, porque uno dice, ok, ya lo encontré, se trata de un préstamo, no debe de ser parte del alfabeto práctico de la lengua, porque es prestada, o señalarla en el alfabeto de alguna manera que implique que no es propia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una consonante ya forma parte de la cultura misma de la lengua, o del grupo, pues? Si, por ejemplo, hay cuestiones culturales que se tienen que entender ya con la presencia de palabras que llevan esta consonante, yo creo que es una evidencia clarísima de que esa consonante tiene que estar registrada ya en la lengua. Y en ese sentido, fíjense ustedes de que, por ejemplo, el Popoluca tiene la palabra luputi. Esa palabra refiere a un ser sobrenatural que vive en la montaña y que además hasta hay cuentos. Entonces, es recreación literaria ya a partir de una palabra prestada. Por lo tanto, la historia y la cultura de los popolucas actuales se tiene que entender también por ese contacto. Entonces, creo que también habría que ver esa otra parte, entender los problemas del contacto lingüístico como parte de los retos de una buena planificación lingüística comunitaria. Gracias. Gracias, doctor Salomé. Por favor, doctor Couder. Sí, bueno, lo que yo quisiera señalar al respecto es, bueno, que esto tiene que ver ahora con procesos como de multilingüismo, lo podemos enmarcar ahí con procesos de multilingüismo, ¿verdad? Ahora hay, por movimientos sociales, por movimientos de migración, diferentes cosas,
Efectivamente hay situaciones quizás más notables de diversidad lingüística. A mi modo de ver, parte de la dificultad o de ver esto como un problema es porque se le suele ver como un problema entre lenguas. Y se trata de mantener a las lenguas como entes completos, o tienen que estar en igualdad de circunstancias las lenguas, en lugar de verlo como pues configuraciones sociolingüísticas, ¿verdad? Donde las lenguas tienen diferentes roles, papeles, usos, sentido, valores. Y lo que habría que proteger, antes que nada, es que las lenguas, pues sí, no se dejen de hablar, y por lo tanto proteger los nichos o las prácticas en las que sí se usan, ¿verdad? Pero no necesariamente proteger toda la lengua, no sé si me explico, ¿verdad? En el sentido, a lo mejor una lengua se usa solamente para cuestiones religiosas, qué sé yo. Bueno, pues proteger el uso de la lengua en ese nicho de la religión, aunque sea para ese, ¿verdad? Y las otras lenguas podrán tener otros papeles, y en lugar de verlo como un problema de mantener a las lenguas completas haciendo lo mismo para todas, eso no creo que sea muy razonable, ¿no? Y en la experiencia real, cuando uno ve las configuraciones de multilingüismo actuales, no funciona así, ¿verdad? Las lenguas tienen sus roles, sus papeles, sus sentidos, su valor, y yo creo que eso hay que entenderlo y protegerlo. Hace mucho tiempo tuve oportunidad de escribir un ensayo sobre la función social de la diferenciación dialectal, así se llama, ¿verdad?, entre los zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, y lo que queda muy claro es que los dialectos, esos dialectos rurales, campesinos, existen por razones de toda una configuración política, territorial y social. No son construcciones aisladas, cada uno existe porque sí. Piensen, por ejemplo, en esa misma región, en la Sierra Norte de Oaxaca, el español entra como Pedro por su casa, nadie le pone resistencia, de hecho lo buscan, ¿verdad? Traten ustedes de introducir una variedad común del zapoteco y hay una resistencia brutal, ¿verdad? No, aquí no hablamos así no se dice, así hablan allá, no, así somos nosotros. ¿Por qué? ¿Nomás porque son cabeza dura? No, hay razones, en ese ensayo trato de explicarlo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con otras situaciones de diversidad lingüística. Hay un orden social hecho y habría que tratar de entenderlo para incidir, aprovecharlo y conservar las lenguas en su sentido que tienen para los hablantes o las comunidades hablantes o las comunidades multilingües. Y yo, en lugar de pretender que todas las lenguas sirvan para todo y de manera completa, yo creo que eso no prospera y se vuelve un problema en lugar de una vía de solución. Gracias. Por favor, doctor Fidel. Sí, bueno, uno de los retos, y creo que esto está por demás decirlo, pero es justo reconocer esa diversidad lingüística que hay ahí, ¿no? Porque bueno, en los últimos meses, o incluso a lo largo de este conversatorio, o sea, he escuchado más resaltar que en México hay 68 lenguas o 69 lenguas, pero me parece que esta idea de 364 lenguas o variantes lingüísticas, si lo quieren llamar así, es todavía mucho más pertinente para hablar de que la situación de las lenguas en México es diversa. Está bien documentado en los últimos años a través de investigaciones de que variantes del mixteco y del zapoteco pues son básicamente variantes que no se entienden y por lo tanto se pueden considerar lenguas distintas o dos lenguas o más, o muchas lenguas mixtecas. Y creo que Salomé ya también puso en el centro de
este conversatorio, en su experiencia, donde también son diferentes variantes, ¿no? O más bien esas variantes no se entienden entre sí. Y justo creo que debemos a partir de eso, para reconocer esa diversidad lingüística en México, porque esto es importante en el sentido de que si implementamos 68 proyectos, pues voy a decirlo de esa manera, es como imaginario, 68 proyectos para 68 lenguas, pues muchas de las variantes que están dentro de cada lengua van a quedar sin una intervención porque su situación es diferente. Pero si hablamos de 364 variantes, o sea, justo vamos a tener 364 proyectos que podrían intervenir o propuestas de planificación y estaríamos atendiendo todavía un número más de lenguas, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos de partir de reconocer de esta diversidad que hay, y como ya también lo comentaron los otros participantes, pues es que la lengua por sí misma tampoco es no debemos tomar a la lengua como la única, ¿no? El único ente que está aquí, sino que también es la cultura en general y también el territorio. Entonces, una comunidad, entre las comunidades hay también muchos conflictos, que no son conflictos lingüísticos, también son conflictos territoriales, conflictos sociales, políticos, que también inciden de alguna manera en esto. Entonces, también creo que debemos de reconocer esta diversidad extralingüística que hay en las comunidades. Y en ese sentido, pues mientras reconozcamos una mayor diversidad de lenguas, pues también vamos a tener que implementar una mayor diversidad de iniciativas, ¿no? Para atender estas lenguas. Respecto a la vitalidad, obviamente, yo creo que la política que ha gobernado en los últimos años es también atender solamente a las lenguas que ya tienen pocos hablantes, que ya están en peligro de extinción, pero creo que también debemos de trabajar con las lenguas que son vitales hasta cierto punto, porque no sabemos que en realidad ni una lengua es vital, ¿no? La mayoría de las lenguas siguen siendo ágrafas, por decirlo así, no tienen ya en realidad una cultura de escritura. Entonces, lenguas que son vitales oralmente, tenemos que implementar propuestas para que puedan desarrollar su sistema de escritura, ¿no? Entonces, eso creo que sí, también tenemos que partir de eso, ¿no? De reconocer de que la vitalidad es diferente en las lenguas y por tanto hay que implementar diferentes acciones dependiendo de la vitalidad. Pero si volvemos otra vez a lo que discutíamos en las preguntas anteriores, pues esto también tiene que pasar sobre qué es lo que necesitan las comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que quieren para sus lenguas? En ese sentido, pues ahora tenemos que volver también a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que busca una comunidad o qué es lo que quieren los hablantes? ¿Quieren fortalecer el sistema de escritura de su lengua? ¿Quieren aprender otra lengua? O sea, no sé, eso es lo que también tenemos que considerar. Y aquí viene el otro reto: cómo involucrar a las comunidades o las autoridades comunitarias en este tipo de procesos. O sea, eso lo tenemos que pensar, porque también hay comunidades que de por sí son apáticos a este tipo de colaboraciones entre políticas estatales y comunitarias, ¿no? Entonces, debemos de pensar de cómo hacer este tipo de colaboraciones. Y quiero comentar también, creo que otro punto muy importante, que es un reto, es cómo relacionar o cómo hacer esta interacción entre lo que es la lengua indígena o las lenguas en general con la tecnología. Creo que es un punto que también debemos de tomar en cuenta, y más en este momento, en este siglo, pues de que las lenguas indígenas, como lo estamos platicando ahorita, no los queremos ver solamente como una planificación que esté dentro de la comunidad y donde vamos a enseñar solamente a escribir y la escritura va a ser para ellos y el paisaje lingüístico para los hablantes nada más. También tenemos que pensar cómo relacionar esto de la tecnología que está tan presente hoy en día, y porque yo creo que ese es un espacio que necesitamos también ganar, ¿no? El uso de la lengua en los medios digitales, pero eso también implica de que las comunidades tengan acceso a la tecnología, ¿no? Y pues con eso termino, no quiero abusar del tiempo, y gracias. Gracias. Adelante, doctor Luis Enrique. Muchas gracias, Iván. Quiero comenzar. Estoy básicamente de acuerdo con lo dicho aquí en esta ronda, pero sí quisiera reiterar en algunas cuestiones clave que se han dicho en esta ronda y al final de la anterior, ¿no es cierto?
creo que la llamada de atención de Ernesto respecto a la ubicación de estos institutos nacionales de lengua es muy oportuna. Y ahí les cuento que desde noviembre del año pasado hasta ahora he estado involucrado por esta vía nueva, por esta vía virtual que permite más libertad porque no hay riesgo de linchamiento frente a lo que uno pueda decir, ¿no? Trabajando en un proceso participativo dirigido por el gobierno de Bolivia, pero como todo en Bolivia, todo se consulta muy ampliamente, para trabajar el plan decenal al que se refirió Iván. Como estamos a puertas del decenio, Bolivia quiere ser un país que tenga un plan del decenio. Bueno, ya lo hemos logrado construir participativamente. La ley pasó por diputados, pero se entrampó en el Senado. Y una de las cosas que entrampó la ley fue sacar el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas, el equivalente al INALI, de educación para pasarlo al Ministerio de la Presidencia, precisamente por las razones a las que aducía Ernesto. Y a mi juicio, mientras ese instituto no dependa o del Ministerio de la Presidencia o de la misma Presidencia de la República, no habrá futuro para las 39 lenguas oficiales que reconoce la Constitución boliviana, ¿no es cierto? Y creo que eso tiene que ver con otro proceso global, que es que estamos metidos en esta lógica, como bien lo señala Charlie Hale de Texas, el multiculturalismo anglosajón neoliberal, de reconocimiento, de celebración, pero en rigor que no contribuye a superar las tremendas desigualdades que existen. Entonces, ahora sí avanzo rápidamente respondiendo la pregunta directamente, y quiero tomar el caso del quechua, una lengua que, como ustedes saben, la más hablada en las Américas, la lengua indígena más hablada en las Américas, con entre 8 y 10 millones de hablantes, hablada entre 6 y 8 estados nacionales, cada vez aparecen hablantes por distintos lugares, una lengua que se ha desarrollado en contacto milenario con el aymara, lengua con la cual comparten entre un 10 a un 15% de vocabulario, y con otras lenguas amazónicas y andinas, sobre las cuales se impuso y a las cuales también desplazó, también con la ayuda de los frailes que la usaron como lengua de catequización, ¿cierto? Y si yo tengo que ver el caso del quechua, yo les diría que el primer reto que veo para una lengua tan extendida y por ende tan fragmentada y con tan alta diversidad lingüística, pero también con distintos grados de vitalidad entre una y otra lengua, porque común a todas estas variantes quechuas está el hecho de la interrupción, la creciente interrupción de la transmisión intergeneracional. Lo primero que yo veo, y ahí coincido con varios de ustedes, es que hay que romper con las ideologías y visiones monolingües que nos han inspirado. Nos hemos inspirado en toda la planificación lingüística con lenguas indígenas en una visión del monolingüismo, tratando de calcar la historia social del castellano y la historia social de las lenguas de sociedades industrializadas y aplicarlas a el caso de las lenguas indígenas. Y hemos perdido de vista esa historia social, pero también la historia económica. Por ejemplo, no sé si ustedes, pero nosotros en los Andes nos dejamos seducir por los éxitos de los vascos y catalanes, y adoptamos también las políticas de normalización idiomática sin tomar en cuenta las enormes brechas políticas y sobre todo económicas que existían entre el País Vasco, Cataluña y el mundo quechua o el mundo aymara, por dar dos ejemplos, ¿no es cierto? Y mientras que allá teníamos burguesías escaldunes y catalanas con mucho poder económico,
pues aquí estamos con sociedades subalternas, oprimidas, y que no salen de ese contexto de subalternidad y de explotación económica por parte de las élites y las minorías castellano hablantes. Entonces, un primer reto para mí es adoptar una ideología de multilingüismo y no de monolingüismo para ver el caso de las lenguas indígenas. Y eso me lleva entonces a retomar algo que ya dijo Ernesto. Todos, creo, hemos tropezado con el mismo palo. Hemos querido hacer del quechua, del aymara, del náhuatl, lenguas tan completas como el castellano, el inglés y el francés. Y miren dónde estamos ahora solo con el caso del castellano, lengua sobrevalorada por nosotros, pero subvalorada en otros contextos. Justamente El País sacó ayer un análisis que el 95% de la producción científica se hace en inglés y solo el 5% en castellano. ¿Podrá remontar el castellano la situación de asimetría con el inglés en el campo científico? Yo lo dudo. Entonces, haciendo una analogía con las lenguas indígenas, tendrán que las lenguas indígenas servir para todo, para absolutamente todo, o en un contexto creciente de multilingüismo en la sociedad, ver maneras como dice Ernesto, fortalecemos los nichos existentes, abrimos algunas más, yo estoy consciente de ello, en lo que dice Fidel por la vía de la tecnología, las redes sociales. Hoy día la juventud nos está dando muestra de ellos, esos cantantes de rock, de rap, ese rapeo en quechua que es cada vez más frecuente, pero no es el quechua que nosotros quisiéramos ver desde ese purismo lingüístico al cual nos hemos acostumbrado, repito, por esa ideología monolingüe, sino un quechua adaptado a las condiciones de hoy y que también se translingüea entre quechua y castellano, y a veces inglés también, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que revisar nuestras ideologías lingüísticas, ¿no es cierto?, para poder orientar a las comunidades en la vía en la que ellos quieran transitar, porque creo que las comunidades son más conscientes que nosotros, los lingüistas o los sociolingüistas, en qué es lo que quieren y qué se podría todavía hacer con sus lenguas en un momento en que todas las lenguas de América, ahí no excluyo a ninguna, están en condición vulnerable, en mayor o menor nivel. Y eso me lleva, para cerrar, a plantear que un gran reto, por lo menos en Sudamérica, es qué hacer con las lenguas en los ámbitos urbanos. Cierro mencionando, ya les dije que el 67% de la población indígena en el Perú vive en zonas urbanas. Segundo dato que les doy, la circunscripción político-geográfica quechua hablante más grande del Perú, en términos absolutos, está en la ciudad de Lima. Un distrito de la ciudad de Lima, San Juan del Urigancho, que tiene 700,000 personas, tiene el más alto número de quechua hablantes de todo el país. ¿Podremos seguir entonces viendo el quechua desde una posición purista, rural, romántica, o tendremos que analizarla desde la realidad también, no exclusivamente, de esos hablantes de quechua hoy limeños, ¿no?, de ancestro quechua, que afortunadamente no han roto totalmente con sus comunidades y están en una suerte de vaivén y de ida y vuelta, producto de ese proceso de etnificación, reetnificación creciente que vive mi país, o de etnogénesis
al cual me referí en mi primera intervención. Entonces, creo que necesitamos un enfoque distinto, un enfoque de ecología del lenguaje, donde reconozcamos, aceptemos los diversos factores que inciden sobre la vitalidad de la lengua y sobre su continuidad en el mundo de hoy. Gracias. Me gustaría enfatizar un reto que mencionaron, que es la protección de estos nichos y estas prácticas sociales donde se usan las lenguas. Se entiende que esto puede ser posible en las lenguas más vitales. Las lenguas con menos vitalidad prácticamente ya no tienen muchos espacios o situaciones comunicativas donde se usen estas lenguas, pero se trata de justamente pensar qué retos tenemos ante estas lenguas que tienen menos vitalidad. Lo otro es que se necesitan políticas lingüísticas diferenciadas, que también lo han mencionado, que respondan a las distintas necesidades de las lenguas según su situación. Lenguas y tecnologías de la comunicación, este vínculo, y romper con esta visión del monolingüismo, de adoptar planificaciones lingüísticas no solo comunitarias o endógenas, digámoslo así, sino también exógenas, más allá de la propia comunidad. Por ejemplo, cómo involucramos a la sociedad mexicana en nuestro país para promover, para velar por la diversidad que es patrimonio de todos. Entonces, solo agregar también que en estos retos tenemos también pues pensar cómo hacer para transmitir, más bien para detonar procesos de esta transmisión de las lenguas de manera intergeneracional, y de cómo también podemos, digamos, entrarle a este diseño, ¿no? De pensar en procesos de planificación a largo plazo. Y por supuesto también ahí el tema de los presupuestos, ¿verdad? Que no se ha comentado, pero también es muy necesario. Ahora, pues me gustaría que Botsanga, Nicandro, por favor, para plantear ya la cuarta pregunta, y con eso ya vamos cerrando. Sí, gracias, Iván. Sí, pues me parece también importante destacar lo que Fidel mencionó. El nivel de atención debe de hacerse en... Él destacaba este derivado de los comentarios de los contextos multilingües de Salomé, que con el caso del Popoluca, consideradas como lenguas, cada una de estas variantes, pues sí, importante que la planificación comunitaria no quedara únicamente a ese nivel de lo que se ha concebido como un grupo de 68 lenguas, sino considerar todos estos aspectos para que pueda hacerse a nivel comunitario y a nivel de variante. Pues bueno, la cuarta pregunta, me parece que han abordado algunos de los puntos, pero tratamos de exponer o enfatizar en lo siguiente. De acuerdo a todo lo que se ha expuesto y en relación a una política lingüística comunitaria en México, ¿cómo creen que podría definir una política de este tipo? ¿Qué agentes deben de participar en ella? ¿Y cuál sería la ruta para una organización institucional para coordinar los esfuerzos en la inversión del uso de las lenguas indígenas del país? En este sentido, quisiera también acotar, tal vez pudiéramos pensar en el diseño internacional de lenguas indígenas que va de 2022 a 2032, que al menos en este periodo
de 10 años, ¿qué podríamos consolidar? Al menos consolidar las bases, los cimientos de una política. Pensemos a largo plazo, pero en este periodo de 10 años, si pudieran enfatizar en ese periodo, ¿qué podemos hacer para coordinar los esfuerzos de las instituciones y consolidar o al menos cimentar las bases de una política lingüística comunitaria en el país? Adelante, dejamos el mismo orden que se propuso invertir, entonces cedemos la palabra al doctor Salomé. Muchas gracias, Nicandro. Pues bueno, yo empezaría por compartirles a ustedes lo que podría yo considerar como una breve definición de política lingüística comunitaria. En ese sentido, yo diría que esto sería como el conjunto de decisiones y acciones establecidas por la comunidad para la preservación y el fortalecimiento de la lengua indígena, en la que tienen una participación activa toda la población. Y cuando hablo de toda la población, yo incluiría inclusive hasta los niños, porque pues ellos juegan un papel muy importante para que cualquier política lingüística sea de mayor éxito. Si nosotros trabajamos con los niños, se garantiza no solamente el mantenimiento de las lenguas, sino también la creación de una conciencia desde temprana edad que favorezca al uso y el mantenimiento de la lengua. Entonces, bueno, vería como agentes, pues, a los niños, a los jóvenes también, por supuesto, que depende también de ellos el uso de la lengua, a los adultos y a los ancianos. En muchas de las comunidades, los ancianos juegan un papel muy importante porque son realmente los conocedores amplios de la cultura y de la lengua. Para que una política lingüística funcione, creo que es muy importante que la participación de todos estos actores comunitarios se contemple en un proyecto de esta naturaleza. Y aquí me gustaría retomar lo que Iván de alguna manera apuntó, que lo dijo muy breve, pero que me parece muy importante. Creo que tendríamos que pensar en una política lingüística en tres niveles: en corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estamos hablando del decenio de las lenguas indígenas, que son 10 años. Entonces tendríamos que tener unas acciones que de alguna manera se puedan hacer pues ya, y otras a mediano plazo y a largo plazo en 10 años, pero sí tener como ya un retrato o un esquema bastante completo de qué es lo que se tiene que hacer en cada una de estas lenguas. Por otro lado, me gustaría también comentarles de que a mí me parece que la iniciativa del INALI de poder hacer este tipo de conversatorio, pues es de que ayuda mucho también a tener claridad sobre una construcción de una política institucional que de alguna manera contempla algo muy importante, que es la participación en un esquema de abajo para arriba. Creo que ya afortunadamente las mismas instituciones han modificado su manera de trabajar, su manera de aplicar las políticas públicas, y en este caso las políticas lingüísticas, porque pues antes era lo que venga de arriba es lo que se hace. Entonces, la participación de nosotros como interesados en estos temas de lengua y cultura indígena, de planeación lingüística específicamente ahora, pues creo que es el mecanismo de trabajo. En ese sentido, me gustaría mucho realmente pues decir eso que Iván retomó, porque me parece a mí clave. Tenemos que hacer una planeación de esa naturaleza para que esto tenga éxito y podamos mostrar en 10 años una situación no solamente en donde las instituciones o los que trabajan en las diversas instituciones como el INALI hagan este cambio de ideología, de participación comunitaria también, sino que además se consoliden actividades muy concretas
que podamos tener en 10 años y reunirnos otra vez y decir, pues hicimos esto, empezó así, llegamos hasta acá. Entonces cambiaría todo el panorama que ahora tenemos. Yo veo esa ruta, ¿no? Ahora, una cosa que sí me parece también necesario, podemos hacerlo, por ejemplo, en esto que decía Iván, en los 10 años, pero también en 20 años, en 30. Sin embargo, algo muy necesario va a ser, y ahí es como una propuesta muy concreta que yo hago, se requiere de fortalecer la presencia de promotores culturales en lenguas indígenas. Yo veo, por ejemplo, en la zona Popoluca, que realmente en Soteapan, de donde yo soy, que es un municipio donde hay alrededor de 26,000 hablantes, no se puede contar solamente con una persona interesada en el desarrollo de la lengua, sino que tiene que haber mucha gente participando y ahí es donde yo veo que también se requiere de una inversión. No se puede solamente quedar esto en ideas, en planteamientos, en deseos, sino que también tiene que haber recursos para que la gente pueda dedicarse a estas actividades. En ese sentido, creo que una cosa que también podríamos decir desde ahora, pues es pedir como hablantes de las lenguas indígenas, como parte de los grupos indígenas, que se incremente el presupuesto del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, porque realmente lo que se ve es un problema de que el instituto quiere hacer mucho, pero no tiene de dónde. Si no hay financiamiento, si no hay recursos, las ideas, todo lo que aquí estamos exponiendo se va a quedar simplemente en eso, en un planteamiento, en una idea. Hay que fortalecer eso. Quizás antes de que el INALI pase a la Secretaría de Gobernación, yo diría inyectarle recursos. La clave está ahí también para que se puedan hacer muchas actividades. Gracias. Muchas gracias, Salomé. Adelante, doctor Fidel. Perdón, el orden es ahora sigue. ¿Me ayudas, Iván? El orden, entonces Salomé, después de Salomé. ¿Puede empezar ahorita el doctor Luis Enrique? Por favor. Adelante, doctor Luis Enrique. Gracias. Yo solo brevemente quiero decir, retomar lo que ustedes mismos dijeron en esa declaración de Chapultepec, ¿no es cierto? Hablando del decenio. En febrero de este año, nada sobre nosotros sin nosotros. No, en febrero del 20 fue. Perdón. Entonces, eso reitera esta necesidad ya mencionada por Salomé de cambiar de chip, pensar descentralizadamente, localmente, ¿no es cierto? Y se trata entonces de una construcción ahora, de una planificación que va más bien de abajo hacia arriba y que por agregación tiene que tener alguna concreción en el plano nacional para poder ser financiable también, ¿no? Por lo que sé, los países que ya cuentan con estos planes para el decenio, me refiero a Bolivia, Colombia y el Perú, han seguido este mandato de nada sobre nosotros sin nosotros, y las formulaciones de los planes han sido sometidas a consulta y negociación con representantes comunitarios y también con sus organizaciones. Solo recordar allí, ¿no es cierto?, que estamos en tiempos nuevos y a partir del 1989, con la aprobación del convenio 169, quedó instituida la consulta previa, libre e informada, me remito mejor al original en inglés, que dice no consulta como la pusimos en español, sino consentimiento previo, libre e informado sobre todo aspecto que ataña el futuro y la vida de las poblaciones indígenas. Entonces, creo que en consecuencia lo que diseñemos para el decenio tiene que enmarcarse en esta nueva práctica y en este nuevo comportamiento democrático de consulta y de concertación con los actores y los protagonistas del cambio. Brevemente, para cerrar, destaco
la urgencia de prestarle atención a la transmisión intergeneracional, a su creciente interrupción y a la necesidad de su reinstauración por diversas vías, con apoyos, incentivos, campañas nacionales, etcétera. Y eso sí se puede hacer desde el Estado, ¿no es cierto? Ya lo dijo también Salomé, identificar a los dueños de la lengua, como dicen los guaraníes, o a sus guardianes, como se dice en otros lugares, es decir, a estos viejos guardianes de la lengua, pero también a los jóvenes, ¿no es cierto?, que hoy atraviesan por procesos de reetnificación, de etnogénesis, que pueden tener capacidad para poder codirigir los procesos comunitarios, perdón, y propiciar desde las instituciones diálogos e intercambios entre estos jóvenes y los mayores. Pues uno de los efectos que ha tenido la ruptura de la transmisión intergeneracional es esta brecha también entre jóvenes y mayores, ¿no es cierto? Una de las cosas que han funcionado en Colombia y en otros lugares es involucrar a las comunidades en la realización de autodiagnósticos sociolingüísticos, porque volviéndolos a ellos investigadores de sus propias realidades les permite tomar conciencia de la condición vulnerable de las lenguas y de poder identificar a través de historias de vida también dónde y por qué se rompió la transmisión intergeneracional. Creo que desde el plano nacional hay que hacer campañas sobre las ventajas del bilingüismo, ¿no? Destacando las ventajas del bilingüismo, y un bilingüismo no solo como aquel que sí apreciamos los latinoamericanos, que es el bilingüismo entre español y lenguas extranjeras, sino también las ventajas de diversa índole, entre ellas las cognitivas, respecto de un bilingüismo entre español y lenguas indígenas, para también seducir a más hispanohablantes a que aprendan lenguas indígenas. Pues ustedes lo hacen hoy por este medio, concursos, festivales, incentivos diversos para la producción de programas radiales, televisivos, spots, material multimedia, redes sociales, etcétera. Creo que tenemos que explotar la tecnología en favor de las lenguas indígenas. Y cierro diciendo que pues se trata de hablar, hablar y hablar y usar espontánea y libremente la lengua allí donde se pueda y donde queramos hacerlo. Y si eso se hace de forma bilingüe, pues se hace de forma bilingüe. Ahí me quedo. Si nos lo permiten. Muchas gracias, doctor Luis. Adelante, Nicandro. Ernesto, adelante. Bueno, esta es una cuestión que a mí me resulta especialmente interesante, ¿no? Yo creo, lo primero que hay que ver, quizás creo es lo que terminaba ahorita Luis Enrique, las lenguas son un medio, sirven para hacer cosas, ¿verdad? Entonces lo que hay que propiciar es que sirvan para algo. Más que promover o como decía Salomé, tener promotores o animadores de las lenguas, habría que darle un sentido a hablarlas, ¿no? Habría que permitir, crear condiciones que se usen, ejemplos que, bueno, ya he dicho antes, ¿no? Si alguien va a un hospital, pues que haya quien lo reciba y hable en su lengua, punto. No hay necesidad de hacer mucho más cuestión, ¿no? Si va a una tienda, que el cajero, que haya algún cajero que le diga buenas tardes en su lengua y le diga cuánto es y lo atiende y le dé su cambio en su idioma. Punto. Que haya señalizaciones en la misma tienda en su lengua, ¿verdad? Es decir, que haya un espacio, que sea legítimo hablar su lengua y que tenga ocasión de usarla en la vida cotidiana, ¿no? Eso es una forma de ganar espacios, de ganar legitimidad, de adaptar las lenguas a nuevos ámbitos de habla. Y pues yo creo que eso son políticas, ¿verdad? O sea, uno habla una lengua para algo, si tiene sentido. Si no, pues podrá ser muy valioso, muy apreciado, pero pues no
pues no se va a hablar mucho porque no hay ocasiones para hablar. Entonces a mí me parece que ese es el primer asunto o fundamental cuestión. Luego está quiénes pueden ser los agentes. Es decir, estoy pensando más ahora en el INALI, con quién tiene que negociar las cosas, ¿verdad? Hay dos polos muy fuertes que son los líderes de las organizaciones indígenas por una parte y autoridades tradicionales por otra. Bueno, y un tercer polo, los intelectuales, el liderazgo intelectual indígena, ¿verdad? Como el que tenemos algunos casos aquí. Si uno le pregunta qué es nuestra lengua, o qué, cuando decimos hay que defender nuestra lengua, no siempre se refieren a la misma cosa. Y entonces eso es lo que hay que negociar. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el sujeto de la autonomía para decidir sobre las cuestiones indígenas, ¿no? Yo creo que es algo que no está del todo definido, por lo menos no aquí en México, y hay una cierta disputa entre, bueno, no disputa, pero digamos polos, ¿no? De decisión, de influencia, que los que ya mencioné, ¿verdad? Y que habría que atender, habría que elegir qué papel se le da a cada uno de esos polos, que sin duda son importantes, influyentes y con diferentes razones, pero con visiones, con proyectos quizás no siempre iguales, ¿no? Bueno, finalmente, nada más, rápidamente lo digo, hay que empezar por los ejemplos que ponía al principio desde abajo, ¿verdad? Más que pensar en la gran política o algo así, empezar desde arriba, como decía Salomé, efectivamente el asunto está más bien abajo. Hay que empezar a nivel de los municipios o de las instituciones locales o algo ahí donde realmente se usan y se hablan las lenguas, y ahí empezar a introducir pequeños cambios, pequeños al principio, ¿no? Y efectivamente los cambios lingüísticos son lentos y llevan tiempo. Entonces habrá que irlos alimentando, ¿verdad? No pretender que va a cambiar con una ley de repente todo, sino que van a ser procesos de uso, de que la gente se apropie en sus prácticas de nuevos, o se acostumbre a utilizar su lengua cada vez de manera más habitual. Bueno, pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Entonces cerramos, por favor, con Fidel. Adelante. Sí, gracias, Nicandro. Para terminar, yo creo que quizás podríamos replantear un poco este nombre de planificación lingüística comunitaria como tal y llamarlo como una planificación lingüística con enfoque comunitario, ¿no? Más en ese sentido que ya lo planteaba también el doctor Luis Enrique, de un sentido ecológico, y esto implicaría que es una planificación de este tipo promovería se debe de promover desde adentro de la comunidad de hablantes, ¿no? Y que además debe de tomar en cuenta la dinámica organizativa, cultural y social de las comunidades en las que se habla la lengua. Y esto sobre todo pensando, porque hemos dicho aquí que por la migración y otros aspectos, pues también hay comunidades de hablantes que no están en su territorio ancestral. Entonces yo creo que una planificación con enfoque comunitario nos podría ayudar también a ver o atender también a este tipo de poblaciones que no están en el territorio que tradicionalmente les pertenece. Y obviamente, pues ya si es dentro de una comunidad de origen de los hablantes, pues ya debe de involucrar a las autoridades comunitarias, como ya todo lo que ya hemos platicado aquí. Y sobre los agentes, yo creo que debemos ser todos, o sea, no podemos decir que no hay a quien no, sino que todos, la sociedad mexicana en general, si lo podemos ver así, tiene que colaborar, las instituciones que corresponden deben de estar colaborando, las comunidades deben de colaborar, los hablantes deben de colaborar, y en ese sentido, pues obviamente para cada proyecto, cada propuesta sería diferente, pero bueno, en lo general podemos plantear de esa manera. Y bueno, yo creo que también coincido con lo que se ha dicho ya a lo largo de todo este conversatorio y aquí en la última pregunta, y para no
repetir mucho. Yo creo que otro de los aspectos que debemos ahora sí de atender en lo inmediato es cuidar los ámbitos de uso tradicional de la lengua, ¿no? Eso creo que sí lo podemos hacer. De hecho, como hablantes de la lengua lo tenemos que hacer, ¿no? Sin esperar en realidad una planificación institucional como tal. O sea, creo que son esos ámbitos comunitarios de uso de la lengua los que nos han ayudado, los que nos permiten tener lenguas vitales en la actualidad. Y no es que haya existido una planificación sistemática, como se ha dicho aquí, a lo largo de estos 500 años de colonialismo, ¿no? Más bien es porque por prácticas culturales, prácticas sociales que se desarrollan en las comunidades, es que tenemos lenguas vivas. Y entonces creo que en lo inmediato lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo y cuidando estos espacios. Y por espacios comunitarios, pues entiendo, pues desde las fiestas, desde la asamblea comunitaria misma y tiene que ver con religión y otros espacios donde la lengua se usa, ¿no? Donde se hace el uso cotidiano de la lengua, y eso es lo que creo que debemos de cuidar y promover en lo inmediato. Y pues yo creo que con eso cierro mi participación y les agradezco su atención. Pues muchas gracias a todas sus participaciones. Les agradecemos su intervención. Algo importante mencionado en todo en este bloque, el tema de ganar espacios y legitimidad para las lenguas, espacios de uso, espacios generales, estas nuevas infraestructuras también, ¿no? Que se visibilicen en lo escrito, en la transmisión generacional, que no se interrumpa también la oralidad. En fin, pues bueno, y aparte algo importante que destacaron, el sentido comunitario, ecológico, es decir, hacer patente este lema que bien destacó el doctor Luis Enrique, de nada para nosotros y nosotros, tomando en consideración lo que afirmaba Salomé, estas políticas que puedan ser de abajo hacia arriba, ¿no? Tomando muy en cuenta la participación de las comunidades con estas características que han mencionado en lo general, la autonomía, la soberanía, tomar en manos de las comunidades las decisiones sobre su lengua. Pues les agradecemos mucho esta participación y queremos comentarles, hay algunas preguntas, bueno, algunos comentarios en línea, se está transmitiendo desde el Facebook, YouTube, y por aquí nos mandan algunos de los comentarios, queremos leerlos, han estado siguiéndonos durante todo el conversatorio. Itasabi Pérez Velasco comenta que dice que pueden comentar al respecto de esta frase. La mayoría de las personas se preocupan más en resguardar la lengua, ocuparse solo para la escritura. Realmente, para que la lengua se mantenga viva, ¿es eso más importante? Normalizar una lengua garantiza que no se extermine. ¿Cuál es la mejor alternativa para una variante? Para que no se extermine una variante. También nos comenta cuál es la ventaja o desventaja entre enseñar o escribir o enseñar a hablar una lengua. A esas alturas sabemos personas que con bachillerato o licenciatura aún se tienen errores ortográficos en la lengua castellana, y eso que cursamos varios niveles de preescolar, primaria y secundaria. Jorge Alfonso Pacheco saluda, buenos a todos. Emanuel Rodríguez, ¿es posible crear un programa que forme especialistas en didáctica de lengua indígena? Itasabi, totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Salomé, así deberían de ser los hablantes, nos debemos sentir cómodos y no discriminados con la imposición. Lamlas Chávez, saludos al excelente panel que conforma este conversatorio, faltó la voz femenina. Elizabeth Casanova, saludos desde la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Tabasco. Mog Martínez, excelente, felicidades a los ponentes, están colocando ideas y acciones estratégicas sobre la mesa. Paula Buenomilla, Mari Pulamgen Rume Kume Kuchacama. Saludos desde Gualmapú, territorio mapuche, muy buena conversación. Changuito Iga, además de felicitar a los participantes de todos y cada uno de los ponentes en este importante tema de planificación lingüística,
en las comunidades. Es de reconocer la participación del doctor Fidel Hernández por el enfoque de talleres de la lengua triqui, así como su promoción y compartir su experiencia. Me parece relevante hacer énfasis en la participación de la niñez, juventud y la sociedad en general. Nucia, excelente evento. Saludos al profesor López Hurtado, gran lingüista peruano. Jorge Alfonso Pacheco, me gusta mucho la idea de que haya un intercambio cultural y lingüístico interno y externo. Eso elevaría la grandeza y esplendor de las lenguas indígenas. Yucucuán, el caso mexicano del pueblo Ñusabi, los hablantes que han participado en el proyecto de norma de escritura de la lengua Ñusabi, han decidido en dicho documento de norma que es posible un proyecto que reúna la totalidad de sus variantes, como lo es su norma de escritura. Retomar la participación del doctor Luis Enrique, cuya idea va en el sentido de que en ocasiones los lingüistas separan a los hablantes de su territorio, historia, y son precisamente esos elementos identitarios los que fortalecieron el logro de una obra de importancia para dicho pueblo. Jorge Alfonso Pacheco, sería bueno formar una Secretaría de Relaciones Exteriores indígenas con diplomáticos indígenas. Pues en fin, son varios de los comentarios en las redes sociales. Estamos pasando ya a la etapa de cierre del conversatorio. Si quisieran hacer algún comentario sobre las participaciones y a manera de conclusión para poder cerrar. Si alguien quiere comentar, puede tomar la palabra. Bueno, nomás una información muy puntual hacia si hay donde estudiar didáctica para las lenguas indígenas. Hay 2 diplomados en la Universidad Pedagógica, uno que se imparte creo que es en la unidad de Huachinango, en Puebla, no estoy seguro, que dirige la doctora Soledad Pérez, o que encabeza a ella, y que está dedicado a la didáctica para el o enseñanza de las lenguas indígenas como segunda lengua. Y otro también sobre didáctica de lenguas indígenas es también en la UPN, pero aquí en la Ciudad de México, que coordina la maestra Marcela Tobar. O sea que yo sepa, por lo menos esos 2 programas existen. Uh-huh. Sí, muchas gracias por la información, doctor Kuder. Muy bien, pues entonces creo que adelante, doctor Luis Hurtado. Y solo quisiera decir una cosa que se me quedó en el tintero, que el futuro de las lenguas indígenas está también en manos de los hispanohablantes, es decir, de todos nosotros. Si nosotros no abrimos nuestras cabezas y nuestros corazones a las lenguas indígenas y nos motivamos por aprenderlas, el futuro no será el mismo que si lo hacemos. Y esto tiene que ver también por la misma colonialidad del saber y del poder en el que vivimos, ¿no es cierto?, en la que vivimos. Y lo que se haga en las ciudades y lo que hagamos los hispanohablantes va a tener repercusiones positivas también para las sociedades indígenas hasta que la situación política y económica cambie. Muy bien. Bueno, brevemente. Les agradecemos. Brevemente, Salomé. Sí, brevemente. Yo quisiera retomar uno de los comentarios. Bueno, en general me gustaron todos, muchas gracias. Pero hay uno muy importante también, todos importantes, pero esto me parece que debemos de decirlo ahora. La pregunta sobre la normalización de la lengua. A mí me parece que esto es muy importante actualmente, porque las lenguas indígenas, al menos de México, se han mantenido básicamente a través de la tradición oral. Entonces, la normalización de la lengua implica una normalización, se está pensando en la escritura de la lengua. Y eso es muy importante en México porque no solamente se requiere de que a las lenguas indígenas se les dé el estatus de lengua nacional. El otro reto que tenemos y que no mencionamos en esta reunión es cómo oficializar las lenguas indígenas, cómo hacer las lenguas oficiales. Y un detalle para que se pueda hacer una lengua oficial es que tiene que tener ya una tradición escrita realmente sólida y consistente.
Entonces, las tareas de normalización lingüística son muy importantes porque apuntan precisamente a esa otra parte que debemos de trabajar. Gracias. Muchas gracias, Salomé. Sí, sobre ese mismo comentario que nos hicieron, quiero hacer énfasis en que tenemos claro que debemos hacer una política de atención diferenciada. Políticas diferenciadas, se mencionó por aquí en el conversatorio, tenemos claro que la oralidad es fundamental, y como ha estado comentando el doctor Salomé, el tema de la escritura es para otro proceso, un proceso de institucionalización, de oficialización, y que tenemos claro también que en lenguas con alto riesgo de desaparición, pues probablemente podría ser hasta contraproducente iniciar un proceso de normalización. Ahí hay que priorizar la transmisión generacional, la oralidad, y en donde sea posible transitar hacia este otro estadio, pues aplicar los temas de normalización de escritura. Bueno, pues Iván está también. Adelante, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría agregar algo respecto a lo que comentó el doctor Luis Enrique. En el INALI, en octubre, bueno, ya estamos en casi octubre, hoy es el último día, vamos a comenzar con un curso, taller de aprendizaje de lenguas indígenas como segunda lengua dirigido a servidores públicos de INALI. Vamos a comenzar por nuestra casa porque nos parece importante que el aprendizaje de lenguas indígenas no solo sea tema que le atañe a los pueblos indígenas, sino también involucrar a la sociedad mexicana de tal manera que todos en conjunto podamos velar por la diversidad lingüística y cultural. De ahí que es un proyecto piloto este año, pero la idea es que todas las instituciones del gobierno, del Estado, tendrían que estar haciendo este ejercicio en las instituciones, porque si los servidores públicos de la nación trabajan con la diversidad, tendrían también no solo estar sensibilizados con el tema, sino también acercarse de otra forma a esta diversidad, que es aprendiendo una lengua indígena como segunda lengua, y poder transformar este monolingüismo en un multilingüismo, en una política lingüística multilingüe para la sociedad mexicana. Bueno, a manera de comercial es el anuncio que les quería dar, y no sé, Nicandro, si ya no hay otro punto, podríamos ya ir cerrando. Sí, así es. Podemos cerrar a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de nuestra Dirección General. Pues les agradecemos nuevamente su participación. Les comento también que tomaremos nota, mantenemos comunicación con ustedes. Uno de los trabajos que queremos hacer en estos procesos de planificación lingüística comunitaria es la creación de consejos asesores para cada una de las regiones hemolingüísticas con las que estamos trabajando. Una vez que se defina la manera en que se organiza la comunidad, como se dijo aquí, se requiere de la parte técnica y de asesoría. Entonces, estamos proponiendo esta conformación de consejos asesores, y pues será muy importante su participación para poder integrar esos consejos y coordinarnos con las iniciativas comunitarias. Entonces, estaremos en comunicación con ustedes para dar seguimiento a la conformación de dicho consejo. Y pues bueno, cerramos con... ¿sí? Con esto último que comentaste, me parece importante vincularlo con lo que dijo el doctor Díaz Couder, de que en los pueblos indígenas hace falta esta interlocución política, pueblos y Estado. De ahí de que nos parece importante ir pensando en estas estrategias de crear estas figuras, consejos, observadores sobre la diversidad, embajadores, guardianes de las lenguas, comités de planificación lingüística, de tal manera que pues existan estas figuras que hacen falta para que haya esta interlocución también política con el Estado. Creo que es muy importante, de ahí de que los pueblos indígenas tienen que pensar y repensar qué otras estrategias podrían ir más allá de poder trabajar las lenguas desde el sector educativo y cultural, como lo mencionó el doctor Díaz Couder, y pasar también a un nivel político que es muy importante.
Bueno, a mí también me gustaría ya para ir cerrando, hacer como este recordatorio, bueno, hacer el recordatorio que hoy a las 4 de la tarde, ya en unos momentos, vamos a tener esta ceremonia de clausura de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales en su 5ª emisión 2021, y donde se podrá disfrutar el concierto, música en lengua seri y música rock también en otras lenguas indígenas, y además se dará a conocer a las ganadoras y ganadores de la convocatoria de cómic, historieta y novela gráfica en lenguas indígenas, por lo que no nos lo podemos perder. Estamos todos invitados. Muchas gracias. Gracias, Iván. Así es, hoy clausuramos la 5ª edición de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales. El ciclo de conversatorios de planificación lingüística comunitaria lo cerramos con este conversatorio y reiteramos la invitación para que en la tarde puedan seguir las actividades de clausura de esta 5ª edición de la FLIN. Bueno, pues nuevamente gracias a todos, mantenemos comunicación. Gracias a quienes nos siguieron en línea en las diferentes plataformas, pues nos estamos viendo muy pronto. Adiós. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Pundano, Mina Oscar García Margarito, Punda Chua Mingandana, Dabashana Shihen, Nashitsiakiyashki, Puana Shihanu Kwani. Winamishi Shiyano Akate, Zashikuja Zinana, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz, Zakichina, Nashu Selena García López, Kungeha Shutashi Basahuni, Shikucha, Nyanga Ninda Singa Shutashi, Shichanda Vashana Shihen, Quisinga Shinindani, Machaha, Zangangus Iguanguinya, Zatishinda Shumbitu, Zashutabishunsa, Zanamicha Kumanya, Kozatujaha Quatswaze, Te Quacha Bahashuta, she soon Zikane, to Shijarenga Shutana Shihen. Te Quini Inganiya, Ninda Nikuisinga, Witsuba Makina Shimachen, Gabeka Ho, Kuchuya Singa, Kutza Kimi Nengi Neshuta, Kutza Shati Kimachere, Hamindani, Nahyo Shitabe, Shinichen, Gasinga Ninda. Changa Tishi Singa Minengini, Ha Tunchuba at Havama, Shikucha Bashuta Shinindare. Kutza Kingitia, Vishuta Shinindare Singa, Ha Chenengi Yani, Asinga Shichubachi, Ashiba Senjae, Achuba Shihe, Ashu Singa Shinuteya Shinindare. Haskan Kavani, Guchuba Shitichen. Kuhabatana Nyu, Handanga Mandare Singa. Nyuhu Kutza Oni Ti Benyat Are Makina, Handanga Tsikuma Shae. Gahatyanda Singa, Guti Shichani Yachanga, Shimimi Ye Lopez, Quiningi Yani, Gatagwishi Mare Tikiya, Yehat Kuyana Nyu, Shichinanindaho, Indavashana Shihe. Hundi Yabe Ere. Kuhanashu, Nashu Tihishu Mi, Shitsi Quishuta. Quishushi Nashu Ti, Nashu Chature Shutani Yachanga. Kunise,
Hakuisushi tuku kutuhu mi kupiko shishi. Hakuisu na shishi thi gandai. Gahakitiya singa. Kyachahi mi asana chun shinindaho. Tinshinguze asana chun minengi. Utinshiki asan tsware. Rafi nya agwisha. Tushis ehnagish igish ichine. Ngura shitiaoni timanduhu gehakwisha. Gahakuma kya manesinga. Pashi kuhaska behuni kugwiki chana nyu. Shinindi batse. Tushis ehnya chihi. Kutswangat asinga gahakunduhu. Kungu gancho mijitsere. Kushuho na fatsaho. Tushi chaho hikabe. Geha kwisha kwisinga. Ngura shi ngusa manduhu. Kuhak piba kuhnua. Kuchakun singa shibateñani. Wechino gakichasano kui video. Kuhatzama tsuano shashiñaani. Mano cuano número 274-140-3280. Kuhanindano tushikucha kuchimatsuano. Nashinda shibuti shoma México.